José Bort es el fundador y anterior CEO de Eventscase, una startup tecnológica nacida en Londres que ha trabajado con clientes como Audi, Telefónica o Samsung, ofreciéndoles software para la gestión de eventos, llegando al punto de ser hasta un equipo de 80 trabajadores. Pues llegamos a hacer 350.000 libras, o sea, unos 400.000 euros al mes. Nosotros llegamos a tener oficinas en Londres, Madrid, Barcelona, Castellón Tech, Dubái, Nueva York. Jose Bort, the founder of Eventscase. Yo fue darme los 4 millones, teníamos la nueva casa, también nos iban a entregar el nuevo coche, también, todo. Fui al psicólogo. Entonces ese sentimiento de no defraudar, 2 meses, que duermes 3, 4, 5 horas mal y a los 10 minutos te levantas. Más difícil, gestionar una empresa de 10, 20, 30, una vez pasas de los 30 a 35, todo cambia. Ya tienes una mini estructura de mandos intermedios. Si tú odias la gente que tiene dinero, odias el dinero. Y si odias el dinero, es imposible que tú lo tengas. ¿Te digo cuál es el pensamiento? ¿Cuál? El pensamiento del mejor comercial del mundo es el que piensa. Bienvenidos a Poner en Valor, soy Pau Cubertorer y hoy nos acompaña un emprendedor que lo ha vivido todo. Ha escalado su empresa a nivel internacional, ha vivido crisis, ha luchado y finalmente, tras más de una década de duro trabajo, acabó vendiendo su proyecto. José Bort es el fundador y anterior CEO de Eventscase, una startup tecnológica nacida en Londres que ha trabajado con clientes como Audi, Telefónica o Samsung, ofreciéndoles software para la gestión de eventos, llegando al punto de ser hasta un equipo de 80 trabajadores. Hoy hablamos con él sobre lo que no se ve detrás del crecimiento de una empresa, sobre los momentos de crisis, sobre liderazgo, sobre ventas. Si te interesa el mundo del emprendimiento real, sin filtros, este episodio es para ti. José, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a ti, Pau. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues bueno, lo primero, vamos a indagar mucho, vamos a hablar de Eventscase, vamos a hablar de Castellón, de la economía, de tus nuevos proyectos ahora, pero primero, como hacías en aquellos momentos en Londres, ¿no? Ese pitch elevator, me gustaría que en 30 segundos te definas. ¿Quién es José Bort? Yo, más que decirte lo normal de soy de Castellón, tal, no sé qué, no sé cuántos, te voy a decir algo muy personal, ¿vale? Digo, mira, a mí me mueven dos cosas. A mí lo que me hace feliz es ayudar a los demás. O sea, yo creo que la verdadera felicidad del ser humano viene de ayudar. Y lo que me satisface y me hace feliz en ese día a día es construir proyectos. Y luego lo que me define mucho es tomar acción. Soy una persona que si veo que hay algo que es importante, aunque me cueste, prefiero tener ese dolor de sufrir para conseguirlo, por ejemplo, el inglés, ¿vale? Y veía que me costaba y dije, pues, ¿qué es necesario? ¿Irse a Inglaterra? Pues me voy a Inglaterra. Entonces soy una persona que prefiero pasarlo mal, pero hacerlo, que no luego arrepentirme por no haberlo hecho. Muy bueno. Luego comentaremos también de toda esa situación, ¿no? De cómo te fuiste con tu mujer a Londres. Increíble. Todo lo que me estabas diciendo, tú creciste en una familia de empresarios, de emprendedores. ¿Dirías que todo esto, cuánto tiene de razón tu familia y el oficio que tenían, ¿no? A ver, yo es que, claro, es que nosotros de pequeñito, mi hermano y yo, con plastelina, montábamos negocios y nos comprábamos y vendíamos hasta el punto de fotocopiarnos billetes. Y mi padre tuvo además en Castellón uno de los primeros ordenadores. Porque claro, llegó a gestionar, ¿cuántas? 3.000 nóminas o por ahí. En aquella época estamos hablando de los 70. Entonces era un ordenador que era con una especie de teclado que pesaba 120 kilos, 140 kilos, que iba con fichas y se taladraban, eran fichas de papel. Entonces, claro, eso nosotros lo hemos vivido desde muy pequeños y siempre hemos estado como... Para nosotros los negocios han sido un juego. Que eso no significa que luego hayamos visto opulencia, porque nosotros cuando estás en una empresa de emprendedores o de empresarios, una cosa es lo que se ve desde fuera, y a lo mejor ahora habrá gente que dirá, pues a este viene de ahí, ya ha tenido todo el dinero, tal no sé qué, y le ha ido bien. Y realmente no, la historia está llena de fracasos. Y gente que un familiar mío vendió la empresa por 10 millones de euros y a los años prácticamente estaba arruinado. ¿Cómo le pasó esto a tu tío? ¿Cómo puede ocurrir algo así a otras personas? ¿No? Hay más historias así. ¿Por qué crees que pasa? Tú cuando vendes y recoges dinero, te crees o te puedes creer que ya
lo sabes todo y que todo te va a ir bien. A mí realmente yo he montado varios negocios y han ido mal. Realmente a mí bien me ha ido el tema de Events Case y el tema de inmobiliario, ¿vale? Pero hay otros negocios Muy, que lo muy he bien, perdido, además. que lo he perdido todo. Entonces, claro, pues esta persona empezó a crear empresas. Y cuando te crees que todo te va a salir bien y que eres un mega super empresario y que, ya no digo que lo sabes todo por esa persona, pero me refiero, te baja la humildad porque crees que tienes el dinero y que, buah, que eres la leche, pues la realidad es otra, te pone a tu sitio y de repente, es que igual que todo te ha podido ir bien, de repente todo te puede ir mal en los negocios, de un día a otro, tú puedes estar facturando millones y de repente caer todo. ¿Cuántos billonarios entran en bancarrota? Hay mucha gente que dices, como una persona con más de patrimonio de 1.000 millones, ¿cómo puede irse a la bancarrota? Y es así. Hay una estadística que dice, creo sobre el 65%, el 66, 67% de los deportistas de élite, ¿vale? Una vez se jubilan, en menos de 5 años entran en bancarrota. O sea, estamos hablando de jugadores de NBA, de NFL, futbolistas, gente que tiene ya un patrimonio más de, yo qué sé, 10, 20 millones, o que a lo mejor gana 10, 20 millones al año. 5 años después de dejar el deporte profesional, se arruinan. Claro. Tú tuviste una época de trabajar con tu familia, acabas Sí. la carrera. Cuéntanos un poco sobre esa etapa y luego entramos ya a la etapa de Vale. tu Muy salida bien. para Muy bien. Londres. A ver, la parte positiva es que era un centro de negocios que cuando entramos mi hermano y yo lo convertimos más en una escuela de negocios. Entonces la primera y bueno, fue la única escuela de negocios en Castellón y entonces empezamos a hacer másters en finanzas, en ventas, un MBA, un programa de alta dirección. Entonces la empresa pasa de hacer cursos de prevención de riesgos, idiomas y autómatas, también para el tema industrial, nos vamos más a lo que es la escuela de negocios. Entonces, claro, el profesorado cambia totalmente. Claro, yo lo tenía de la mano, entonces yo empiezo a hacer todos los másters, ¿vale? Entonces, claro, empezamos a vender esa formación, pero a corporaciones y consultorías, con lo cual yo me voy detrás de esos profesores, de esos consultores, asisto a todas las formaciones, las consultorías, tal. Entonces, claro, yo desde los 22 a los 29 que me voy a Inglaterra, claro, es que ahí no es que tengo un máster, es que estoy con gente que, no sé, teníamos un profesor, por ejemplo, en temas de habilidades directivas y demás, fue director de recursos humanos de una multinacional de, no sé si eran 7.000 trabajadores, 11.000, había viajado por todo el mundo, claro, estar, no todos los días, pero bueno, todos los días que estaba allí, a todas horas con él, comer con él, ir a las empresas con él, claro, es que es una pasada. Claro, claro. Entonces, a nivel de conocimiento fue una barbaridad. Entonces, claro, ahí sí que tuve una gran ventaja frente a otras muchas personas porque luego, claro, nosotros les vendíamos a las empresas, con lo cual yo hablaba, con 22, 23 años, yo le vendía a gente que eran propietarios, lo que aquí muchas veces se llama el amo. Entonces eran personas que como mínimo tenían 50, 55 años, la mayoría tenían 60, 70 años, o sea, es que prácticamente no, muchos me triplicaban, no duplicaban, me triplicaban la edad. Entonces, claro, aprendes muchísimo, muchos de ellos también te ven como su, no sé, como su hijo o al joven que hay que enseñarle también y demás. Y entonces, claro, llega la caída de Lehman Brothers, ¿no? Es en el 2007. Ahí, pues eso, fuimos una generación, ¿no? Que en esa época yo tenía 20 y algo, tú tenías 29, que muchos emigraron. ¿Cómo decides eso, no? ¿Tú estabas ya casado? Tengo entendido, Sí, ¿verdad? Con sí. tu Yo fue mujer. casarme y a los 6 meses irme. Madre mía, cuéntanos eso, esa etapa de irte recién casado, sin saber inglés, empezar de cero. ¿Cómo recuerdas Había todo una aquello? anécdota graciosa, es que me acuerdo que mi suegra, cuando compramos el piso, aún antes de estar casados, era en la universidad. Y me acuerdo que nos dijo, con esto, dice, no os podíais haber ido más lejos, ¿vale? Del centro a la UGI. Y luego nos casamos y a los 6 meses nos vamos a Londres. Digo, ahora sí que nos vamos lejos, ¿no? No es... Cuando estás buscando trabajo, se dice que la gente, hay dos partes. Una, huyen de algo y buscan algo, ¿vale?
¿Yo de qué huía? Yo huía de la situación que llegaba un momento que era insostenible con mi hermano, que no sabíamos comunicarnos y no sabíamos entendernos. Yo creo que ahí era, pues eso, pues porque al final éramos muy jóvenes y ahora la relación es muy buena y todo, y además se mejoró y demás, pero no estábamos preparados para eso y luego la crisis que fue muy dura. Entonces cada uno lo lleva de una manera. Y luego lo que buscaba es que mi sueño era ser directivo de multinacional. Y tu mujer es enfermera. ¿Era ya enfermera en ese momento? ¿Se había graduado ya? ¿Os vais allí a empezar de cero? ¿Tú buscas un trabajo que ahora nos comentarás? ¿Ella se pone a trabajar también como enfermera, como tantas otras enfermeras, ¿no? Que emigraron, por ejemplo? Claro, el backup, ¿no? El plan, no el plan B, pero el plan seguro era decir, allí se necesitan muchas enfermeras, con lo cual solo llegar allí, pues ya por lo menos tendremos ese sueldo, ¿vale? Y trabajamos. Lo típico que dicen, a mí también una persona me dice, no, ¿quieres aprender inglés? Te vas 6 meses allí y ya enseguida... No, ni las cosas son tan fáciles ni son tan rápidas. Al final a ella entendía muy bien, pero ella es más tímida y le costaba hablar. Y ellos en el sistema británico de salud valoran muchísimo la comunicación. Porque al final estás con personas y estás con pacientes, estás con los familiares. Entonces ella técnicamente era la leche, porque desde España vienen muy bien preparadas, pero entre la fluidez del inglés y el tema que es bastante introvertida, ¿vale? Pues no llegamos nosotros, creo que fue un 18, 19 de septiembre, ella realmente fue prácticamente el día antes de Navidad, sobre el 22, 23 de diciembre, que le dijeron que trabajaría. Pero luego tienes que pasar todos los checks de temas de lo que llaman el criminal records, que es pues que no tienes nada contra de la policía, de tal no sé qué. Con lo cual ella, si le ofrecen el trabajo a finales de diciembre, en Navidad, ella está prácticamente en mitad de febrero, no trabaja. Con lo cual realmente nosotros estuvimos sin ingresar desde mitad de septiembre a mitad de febrero. Con lo cual, por eso, claro, buscábamos de los sitios más baratos para vivir, y está la historia esta del piso de 10 metros, no llegaba, 9,70 metros cuadrados, y las ratas, y bueno, un montón de historias. Cuéntanos eso, ese momento, ¿no? Sí. Que estuvisteis 3 meses, ¿no? Viviendo en un apartamentito pequeño. Sí, no llegaba a 10 metros cuadrados. Tú, para que te lo imagines, es una cama de 1,50 por 1,90 contra la pared, la puerta del piso, si se le puede llamar piso, tocaba la puerta, ¿vale? Entonces, luego cuando acababa tenías una mesa de 80, una silla y otra silla al lado, y esa otra silla no la podías ni sacar toda, te tenías que sentar de lado, porque luego detrás ya se acababa, había un armario, el único armario que había en toda la habitación, y ya está, y luego la cocina. Claro, es que no cabía una mesita, entonces el móvil lo dejaba en el suelo, y un ratón mordió la pantalla del teléfono. Entonces, claro, les poníamos trampas, pero aquello entraba tal. Llegó un momento, bueno, pero nos fuimos sobre todo porque llegaba un momento que, como intentamos poner trampas y alguna bolsa para escuchar, claro, llegaba un momento que solo escuchabas como pasitos, y es que ya no podías, era como ya lo tenías ahí dentro, ya soñabas que estaban y claro, cuando ya mató la tercera, ya dijimos, bueno, pues ya habrá que irse. Entonces llegáis en septiembre, tu mujer no se pone a trabajar hasta febrero. Sí. En todo ese periodo es cuando tú ya encuentras este trabajo de puerta a puerta, comercial, puro, 80 horas a la semana, creo que era, sí, sin hablar inglés. Claro, yo ya tenía máster, yo ya tenía la formación, había estado en comités de dirección de empresas de más de 100 millones de euros como consultor y demás, con lo cual, a nivel de currículum, realmente, la gente cuando veía mi currículum me llamaban, pero es que, claro, es que pronunciaba fatal, tal. Entonces yo dije, y cursos, yo ya había ido a Inglaterra algunos veranos, eso que te vas 2, 3 semanas, y por eso fue la decisión de irnos, porque dije, es que no aprendo lo suficiente, y si yo estoy en ventas y en dirección y voy a gestionar gente, necesito un inglés muy bueno, muy bueno. Entonces fue la razón de decir, vale, pues nos vamos. Entonces, claro, digo, yo lo que necesito es hablar y entender, ¿no? El listening y el speaking, ¿no? Entonces digo, ¿qué mejor hay que lo de...? Bueno, apliqué a esto que teóricamente era de marketing, y era el trabajo de puerta a puerta, 100% comisión. Allí la gente no dura, cuando estás reclutando a la gente, haciendo entrevistas, te los llevas al field, que llaman, ¿no? Al campo, y muchas veces miras para atrás y la persona ha desaparecido. Claro, es que es 100% comisión, realmente no te pagan, entonces la mayoría de la gente desaparece. La gente que más está, pues está 3 días, los que están mucho, son 2 semanas. Yo estuve 6 meses.
¿Por qué duraban 15.000 tan poco? nos- ¿Qué era lo que hacíais? ¿Por qué era tan duro? Hombre, tú ten en cuenta, 80 horas, tú calcula. Eso son unas 16 horas diarias efectivas, ¿eh? Nada de irte a comer, almuerzos, tal. ¿Vale? Entonces eso era, pues a la oficina se llegaba entre las 9 y las 10, ¿vale? Y bueno, más la hora realmente de llegar y todo eso, pero bueno, eso no lo cuentas, pero de las 9 a las 10, y luego de la oficina normalmente pues salías a las 11, las 12 de la noche, cosas así, cosas muy, muy brutas. Y cada vez entrabas antes, cuando tenías más responsabilidad, y te ibas más tarde. Pero claro, tú a una persona en menos de 30 segundos estás metiendo un pie en su casa, en minuto y medio, dos, deberías de estar en la cocina, que no en el salón. Los negocios se hacen en la cocina. En la mesa de la cocina, ¿no? Sí. Hay que sentarse, ¿no? ¿Recomiendan para cerrar el O de contrato? No pie, hacía falta. pero Vale. depende de la velocidad que tú le quieras poner. Depende de la Mm. velocidad. Y en 3-4 minutos realmente le estás pidiendo su tarjeta de crédito. Y se lo están dando a un desconocido que luego se va de allí y se va con un papelito no con tus datos bancarios, pero sí con tu tarjeta, con los datos. Entonces, claro, entonces o confían mucho en mí, entonces, bueno, pues yo creo que veían a un inmigrante que poco sobrevivía con el inglés que tenía y dice, bueno, este está haciendo algo bueno por todo esto, digo, bueno, pues donamos, y se me dio relativamente bastante bien. Lo que se hacía era, tú cogías una calle y cogías 100 puertas, ¿vale? Normalmente la gente llegaba a hablar con 90 personas, yo lo hacía más, entre 120 o por ahí. Yo es que lo de trabajar y lo de un poco más, y entonces conseguiré mejores resultados, ¿no? El extra mile, ¿no? El extra mile. Y entonces tú cogías, por decir, una calle, ¿vale? Y toda esa calle la ibas a trabajar 3 veces. Entonces tú cuando normalmente llegabas ahí a las 12 o por ahí, claro, ¿qué tipo de gente te encuentras en la casa? Los que no Los que no trabajan fuera de trabajan. casa, amas de casa, amos de Correcto, casa, tal, de correcto. todo. Entonces tú lo que estás es limpiando esa calle. Entonces estás recibiendo todos los nos, ¿vale? Luego, cuando haces la segunda vuelta, claro, ya no llamas a los que te han dicho que no. Entonces, entre las 6 y las 8 es cuando haces la tercera vuelta, y de esas 100, 120 tienes las 25 puertas, o sea, ya te han dicho como 80, 90 veces que no, y ya tienes las 20, 25 puertas, que es donde tú vas a firmar, si es un día bueno, 3 contratos, si es un día que es la leche, 5 contratos, y si fuera un día de los que pasa una vez en la vida, pues firmarías 6 contratos, ¿no? De 100, De 3 100 en conversaciones. Claro, normal. Eso es frustrante, normal que te lo dejes Claro. en 3 Y días, ¿no? recibes todos los nos primero. Y luego yo encima, que esto está reportado, fue el invierno más duro de Inglaterra en 50 o 100 años. O sea, había días que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, nos teníamos que ir antes de que se hiciera de noche, porque las vías del tren se congelaban. En todo impasse de septiembre a febrero, tu mujer pones a trabajar, tú ahí 6 meses con este puesto de trabajo, seamos sinceros, complicado, que te aportaría y crecerías un montón y aprendiste un montón. En toda esa etapa con el trimestre en ese apartamento pequeñito, tal, ¿en algún momento te planteaste dejarlo todo, volverte para Castellón? Era como que tenía tan claro que era un proceso y que, oye, pues que el primer paso era aprender bien inglés. Y por más que yo hubiera conseguido antes, eso daba igual. Y eso también lo veía mucho hicimos muchas amistades sobre todo con gente de Colombia, por ejemplo, y lo veías, gente con carreras de, yo qué sé, arquitectos y demás, gente que les tocaba estar en los Starbucks, el cafenero, todo esto, ¿no? Y yo veía gente que estaba mucho peor, porque yo, quieras que no, no necesitaba visa y yo podía trabajar. Ellos no. Ellos tenían que estar, ellos prácticamente hasta los 10 años, muchos de nuestros amigos, hasta los 10 años no pudieron. Lo que son 10 años combinar formación y trabajo para que al final ya puedas conseguir la visa, tal, duro. Entonces, cuando ves que también hay gente que está mucho peor, pero sobre todo que tienes claro que es un proceso, pues ya está. Pues yo realmente fue cuando ya físicamente ya no lo dejé, ya cuando físicamente ya no pude y cuando me vi suficientemente capaz con el inglés para conseguir un trabajo decente. ¿Era un proceso hacia dónde? ¿Hacia dónde soñabas tú que iba ese proceso? Eso, directivo multinacional. Claro, si yo sabía que no sé, yo dentro de mí sabía que podía. Es que en la vida hay dos miedos, ¿vale? El miedo al rechazo y el miedo al fracaso, ¿vale? A mí, como de pequeño y no tan pequeño me hicieron bullying, ¿vale?
y me han pegado varias veces y demás en la calle, esto de cogerte un grupo, pegarte, eso fue muy duro, por ejemplo, de pegarte con la cabeza a la cabeza, cosas de estas. Entonces yo el rechazo sí que lo he vivido más, entonces a lo mejor a mí me puede parar más el tema del rechazo, pero el fracaso no. Y el fracaso era como lo de niño, de jugar con dinero y tal, no sé qué, no sé cuántos. Es un proceso, es un camino que tienes que pasar por ahí y ya está. Claro, yo ahora, cuando alguien me dice de coger el teléfono, tal, vender, o sea, una vez has recibido 15.000 nos. ¿Sabes lo que son 15.000 nos? Además de los duros, porque eran todos los días, por decir, 100 nos primero, y luego para acabar 3 sí cuando ya estás reventado físicamente y emocionalmente. Con lo cual, una vez ya has vivido eso, dices, bueno, y pues vale, pues ahora ya tengo que hacer esto, pues vale. Entonces es un proceso que, no sé, que lo veo no imprescindible para que la gente tenga que pasar por ahí, pero vamos, realmente impagable. Yo veo, al estudiar mejor tu historia, al conocerte personalmente, veo que, y públicamente en redes sociales lo habías dicho, este tema del bullying, ¿no? Tu historia es una historia de superación increíble. Entonces, después de toda tu trayectoria, que ahora vamos a seguir profundizando en ella y tal, ¿no? Pero sí que justamente esta era una pregunta que tenía preparada, el tema del bullying. Te quería preguntar, un chaval, seguramente en la adolescencia, ¿no? Que esté pasando por algo así, ¿qué le dirías? ¿Qué le hubiese ayudado a ese José de ese momento? Pues reaccionar antes. Eso que decía que yo al final en la introducción, ¿no? Que decía las 3 cosas que me mueven, no sé qué, la última es la de la acción. Tienes tanto miedo que vaya a peor. Si ya te hacen la vida imposible en el colegio, lo último que quieres es que te persigan por la calle, ¿no? Por decir. Entonces tienes tanto miedo, cuando te están prácticamente pegando todos los días, que eso vaya a más. Entonces lo único que quieres es dejarlo tal cual. Entonces, y en aquella época también los colegios y eso estaba como muy... Era como, esto son cosas de niño, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que cambiaría es, uno, ya está más aceptado que alguien diga, oye, que me está pasando esto, y esta persona, y los colegios ya se lo toman más en serio, y los padres, pero yo diría de reaccionar. A mí realmente el bullying primero que sufrí con 2 compañeros de la clase de mi hermano, claro, eran 3 años mayor. Claro, si tú tienes 10 y ellos tienen 13, a nivel físicamente, o tú tienes 7 y ellos tienen 10, 11, o sea, olvídate, aquello fue realmente lo peor, lo peor. Pero es que cuando aquellos ya salieron, porque claro, cuando yo entraba en sexto, aquellos ya se iban a BUP y cambiaban de colegio, entonces ya empezaron 1 o 2 compañeros de clase. No fue tanto comparado con el anterior, porque lo anterior fue demasiado heavy, pero claro, era como decir, ahora que ya estoy tranquilo, ahora estos. Y fue un día que, por ejemplo, ya estaba, que ya no... Y cogí a uno de ellos en ese momento que me estaba, lo empujé, se cayó contra un bordillo, se pegó en la cabeza, que yo creo, ya está, se ha matado. Y a partir de entonces no me tocaron más. O ya no con la misma intensidad, ya era más como meterse contigo, pero era más tonterías de chascarrillos, ¿no? Mira el board, no sé qué, pero ya no era lo que era antes. Entonces te das cuenta de que tienes que reaccionar, porque al final el bullying es una persona que tiene muchísima inseguridad en sí mismo y que normalmente en casa vive una situación jodida. Y es su forma de expresar su ira. El que provoca el bullying, ¿verdad? Sí, el que lo provoca. Entonces realmente cuando te das cuenta de que realmente el bully es una persona que es una persona desgraciada, no desgraciada, es un desgraciado, no, es una persona desgraciada de la cual te tiene que sentir pena desde fuera, porque al final es una reacción emocional que ellos tienen a la situación que ellos tienen. No es una persona feliz y que le va todo bien, y no, es una persona con problemas. Entonces lo primero que tienes que hacer es reaccionar, porque al final ellos lo único que buscan es al más débil. Yo en ese momento pues era el más débil. En el momento que reaccionas dicen, vale, sí, físicamente le puedo pegar, pero es que a lo mejor se devuelve y me pega un empujón y me caigo y me pega una hostia aquí y todo el mundo se ríe. Pues voy a buscar a otro. El tema ahora en esta sociedad es el tema de que los niños y en la clase no debe permitirse, porque yo si hubiera tenido el apoyo, por ejemplo, por decir, de los profesores y de toda la clase, eso no pasaría. Y eso es lo que se tiene que toda la sociedad en sí, pues que no lo veas y te quedes impasible. A mí el día este que me estuvieron pegando a la cabeza, eso fue aquí en Fadrey, que para el que no conozca, estamos hablando de las principales que antes estaban los autobuses, y estamos hablando de las 5 o las 6 de la tarde, a pleno sol,
familias jugando en la plaza y me rodearon ahí. Hay como un tótem así que es de una salida de aire acondicionado o algo así. Me rodearon 7 u 8 y mientras me cogían y tal me daban con la cabeza en la cabeza. A plena luz tuvo que venir un señor que para mí en ese momento pues tendría 70, 80 años con el gallato aquí a la altura del auditorio, chillando. Nadie hizo nada. O sea, allí habían familias con niños jugando, porque allí está la zona infantil, eso. Nadie hizo nada. Yo creo que lo que nos falta como sociedad a veces es eso. Es ese apoyo. Y eso es lo que no se puede. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces, oye, si los demás no van a reaccionar por ti, pues tienes que darte cuenta que si te estás sufriendo bullying o si alguien que escucha esto está sufriendo bullying, toma acción y reacciona. Porque al final son personas, pues eso, pues muy desgraciadas y al final se van a buscar a otro, pero ahí no permitas que se lo hagan a otro. Quería hablarlo porque creo que es importante el ver, ¿no? de dónde vienes, que eso puede inspirar a la gente y como también lo habías dicho en redes sociales, que pondremos el link para que la gente te siga también y todo, pues creo que era importante poder comentarlo para ver que no todo es éxito de la noche a la mañana, no sé qué, no. Esto es una historia personal que acaba en lo que me comentas muchas veces, ¿no? Que tu objetivo, tu motivación es servir a los demás, ayudar en todo lo posible. Entonces tienes esa fase, ¿no? de la venta a puerta fría, etcétera. Luego vives una temporada antes de fundar Eventscase, que enseguida entramos a esto, de ponerte ya a trabajar en un puesto de mayor compromiso, de más... con otro, ya no irías a comisión, ¿no? Claro, ya asalariado, ya etcétera. Gracias a Dios. Y cuéntanos en esta etapa y luego ya entraremos en la época de Eventscase. De puerta a puerta paso a Del Carnegie, que fue el libro un poquito que me cambió mucho la vida, que ese se lo recomiendo, es la Biblia, ¿vale? El cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Si no te has leído el libro o alguien que lo escucha, o sea, te lo tienes que leer. Eso es la Biblia. Además creo que está entre los top 5, top 10 libros más vendidos del mundo, ¿vale? Eso es la Biblia, de las relaciones humanas y cómo relacionarte con la gente. Pues resulta que cuando llego allí, ese libro que me había marcado, además los meses antes de decidirnos a ir a Londres, pues resulta que hay una empresa, que Del Carnegie, que esto empezó él en el 1920 o en 1930, fundó una empresa de formación. Entonces mi primer trabajo serio es de consultor, ¿vale? En Del Carnegie Training en Londres. Entonces básicamente hacía lo que la empresa familiar, ¿vale? Pero a otro nivel. En vez de venderle pues, a empresas industriales o demás, pues eso, a bancos de inversión, no sé, pues estuve en Bank of America allí en las oficinas, Schroders, que a lo mejor no se conocerá, pero es un banco de inversión muy potente, era cliente nuestro. Claro, ellos el curso, por ejemplo, de hablar en público, fue valorado como el mejor curso de hablar en público del mundo. Yo ese curso lo he hecho varias veces, primero como alumno y luego como coach, entrenador de otras personas. El curso de Del Carnegie, eso es un transformador. Ese curso, lo mismo, lo hacíamos como empleados, lo teníamos que hacer todos los cursos, ¿vale? Y luego a los que tú querías te formaban para ser luego tú formador. Primero como asistente del formador y luego como formador. Entonces, claro, vuelve a ser como la experiencia familiar. Estoy en un lugar que no es que se venda formación, es que encima me están constantemente formando y estás en súper multinacionales, farmacéuticas, bancos, tecnológicas, todo, hablando con altos directivos, con todo. Entonces, claro, la experiencia formativa es la leche. Y uno de mis clientes fue Holt International Business School, que es una de las escuelas de negocio americanas más grandes del mundo, y durante varios años, no sé si ahora o no, tiene el MBA por alumnos más grande del mundo. Y me contrataron. Entonces me contrataron como responsable de ventas, ¿vale? Para, bueno, yo digo media Europa porque llevaba España, Portugal, Polonia, Grecia, Chipre y Israel. Y creo que no me he dejado ninguno más. Entonces, bueno, pues básicamente entre yo y otro pues nos repartíamos media Europa, básicamente. Llegas ya al sueño que te planteabas, Llego ya, ¿no? Al inicio del sueño, claro, donde tengo un equipo de medio administración para gestionar las matrículas y tal, y luego tengo gente de televentas para mí. Entonces ya son esos los que me hacen las llamadas y yo básicamente, aquel fue lo más, vamos, en ventas lo más fácil del mundo, porque yo por primera vez en mi vida, desde mis 22 hasta ahí, que tendría pues eso, 31, 32,
me entran leads. O sea, lo único que tenía que hacer era ya gente interesada en los programas. Claro, un programa eran $60.000 y el otro eran unos 90.000, más living expenses, más... Claro, la gente pues estaba mirando una inversión de 90.000 euros, ¿vale? Alrededor de, o 120.000. Entonces, claro, eso es otro nivel. Fue un momento de eso, de tener que crecer respecto a tu nivel de inglés, para poder seguir asesorando y tratando con este tipo de gente que serían altos directivos para ya recibir toda esa formación y que pasas a ser ya más directivo, no tanto el rol de venta pura a lo mejor, y ya gestionabas los leads, Claro. iban viniendo Pero, y por tal. ejemplo, a Es mí lo que diferente. se me vendió o yo entendí, a lo mejor yo lo entendí mal, ¿vale? Pero yo lo que creí que me habían dicho es que mi jefe era español, el director, ¿vale? Era español. Entonces, pese a que había gente con más experiencia, yo entendí, por lo menos, yo creo que me hicieron ver, ¿vale? Que yo iba, porque él se iba a hacer el MBA todo el año, que lo sustituyera yo, ¿vale? Entonces, pero a los 2 meses me ponen a otra persona. Además, a los 2 meses que yo, en 6 semanas, ellos allí habían ciclos de 6 semanas, ¿vale? Yo entré a la mitad del ciclo y ya en el primero ya fui, creo que el top 1 o el top 2 de ventas de toda Europa. Estamos hablando de 120 comerciales y 300 televentas a nivel mundial. Y en el tercer ciclo, o sea, cuando ya llevaba 2 meses tal, fui el top 2 a nivel mundial de ventas, ¿vale? Y otra persona que era un compañero me lo pusieron por encima mío. Y luego otra persona que era mi mentor interno, resultó que en vez de ayudarme para llegar ahí, era el que se ve que habló mal para desacreditarme y que no fuera yo el que sustituyera al jefe. Pues me acuerdo que la última venta, si eran 30, ¿vale? La hice un domingo por la tarde con un israelí, pero como habían, creo que eran 2 horas de diferencia, el tipo firmó más tarde y ya firmó en madrugada, que era el lunes. Pues no me dieron, claro, yo tenía el bono de llegar a 20, otro bonus especial y había el bonus mega especial por haber conseguido eso, que era un imposible. Pues no me lo pagaron. Pero eso es lo que me ayudó, es el empujón a buscar lo que yo realmente quería, porque al final realmente llegó a ser directivo de multinacional con mi empresa. Porque claro, nosotros llegamos a tener oficinas Londres, Madrid, Barcelona, Castellón Tech, Dubái, Nueva York, y luego también teníamos un equipo una persona solo en Austin, en Texas, con inversores en China, viajando por todo el mundo. Realmente sí que lo conseguí, pero no tanto ahí, sino realmente con mi propia... Entonces todo eso me ayudó, es lo que decíamos al final. Sí, totalmente. O sea, tú tenías un sueño que a priori lo habías cumplido estando en Holt, ¿no? Has dicho que se llamaba. Y de esa crisis, una vez más, te viene esta oportunidad, buscas esa oportunidad y llegas incluso más lejos que lo que podrías a lo mejor haber llegado o no. Te hubiese cambiado la vida, a lo mejor no hubieses vuelto a Castellón nunca, os hubieses quedado allí. Pasármelo Y... mejor, me lo he pasado mejor. He sufrido más. Bueno, he sufrido más, no, porque aquello era muy duro. Lo de Holt aquello era... Estamos hablando de una empresa que facturaba en aquel momento unos 60 millones, creo que facturaban. Y objetivo de crecimiento, estamos hablando de educación, ¿eh? Educación superior, programas de 60, 90.000 dólares, ¿vale? Que son las escuelas de negocio, pues bueno, pues si vas creciendo un X%, un dígito, pues bien, o 2 dígitos. Estamos hablando de un objetivo de crecimiento de un 40% en educación. Y no es educación online, súper escalable, no, que tienes unos campus físicos y son alumnos físicos que pagan una pasta. O sea, que yo era la selva, era una locura. Entonces, año 2012, ¿no? Es Sí, cuando te lo dejas. sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llega todo el tema, la idea de Events Case? Creo que lo montaste con un socio, ¿cómo lo Sí, conoces? sí. Pues ese socio lo conocí porque él se interesó en el máster de Holt, en el MBA. Lo conocí en Valencia. Y entonces, bueno, pues eso, pues congeniamos muy bien y vi que era la persona, a lo mejor no era la persona correcta para montarlo porque éramos demasiado similares. Éramos los dos más de, pues eso, de ventas, muy puro emprendedor. Él también venía de familia emprendedora. Y entonces realmente no era la persona correcta para montarlo. Pero es verdad que fue la persona que fue la que dije, con este sí que lo puedo montar. Hay muchas veces que eliges a los socios porque tú te sientes aún incapaz. Claro, es que
lo había pasado muy mal, entre puerta por puerta. Luego en Del Carnegie era cuando yo empecé allá a hablar relativamente decente en inglés, pero aún así, televentas, tal, aquello fue duro. Y luego estaba con directivos que, joder, y estaba todo rodeado de británicos o surafricanos, claro, ahí ya no como puerta por puerta, que eran casi todos extranjeros, ahí estaba todo con nativos. Entonces, ¿cuál es el origen de Events Case? ¿Cuándo se os ocurre la idea? Tú venías, claro, de asistir a muchos eventos, verías a lo mejor la necesidad, ¿no? Me imagino. Claro, yo digo, es que con esto de los eventos, digo, es que llega un momento que, claro, ibas a muchos eventos y no sacabas nada. Habían eventos que no sacabas nada. Y dices, joder, lo que trabajo y las horas, después de estar todo el día desde las 8:30 a las 5:30, más las 2 horas de camino con el metro, si luego me voy a un evento a las 6:30, estoy hasta las 8:30, 9:30, llego a mi casa a las 10 de la noche, que para Inglaterra llegar a casa a las 10 de la noche es como llegar aquí a la 1 de la madrugada, sí. ¿Vale? Y eso casi todos los días. Hicimos una pequeña investigación y habían 117 eventos de networking al día en Londres. Solo en Londres, no estamos hablando de Inglaterra, no estamos hablando de eventos privados, corporativos, ni nada. Prácticamente eventos de networking y conferencias al día. Entonces dije, esto tiene que... Entonces montamos el primer, pues eso, como buscador, que luego obviamente tú te crees que no hay nada y luego resultaba... Bueno, realmente como nosotros lo pensábamos, no. Pero claro, teníamos visitas, pero era muy difícil que la gente fuera recurrente y luego que monetizarlo. Entonces era una idea muy chula, pero luego aquello de monetizarlo y además nosotros, que lo que decía, no éramos el perfil, ninguno de los dos éramos tech, ni de marketing online, éramos básicamente de ventas, los dos, y emprendedores, éramos dos CEOs, ¿vale? Dos CEOs que vendían, pero ni sabían de tecnología, ni de tema digital, ni nada, todo lo perfecto para que no funcionase. Y entonces, claro, de ahí lo iteramos a comunidad. Digo, lo importante no es ir a un evento, lo importante es saber qué personas están en ese evento, para saber si a mí me interesa o no. Entonces le metemos la parte de comunidad. Pero claro, en ese momento entra Eventbrite en Inglaterra y entra Meetup. Y Meetup era básicamente eso. Y claro, ellos entran con millones y millones de financiación. Nosotros éramos dos chavales que no teníamos ni financiación ni nada. Y aquello, pues, bueno, pues eso, prácticamente esto. Entonces, ahí llegó un poquito el conflicto con el socio, ¿vale? Que no estábamos, básicamente nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin nada. Y al final, bueno, pues al final él sale, ¿vale? Se queda una proporción y entonces yo sigo con el que luego ya es mi socio que digo que es mi socio, que es el que al final he vivido toda la historia grande, que es Iván, que es el CTO. Y entonces ya ahí era el complemento perfecto. Yo la parte más de venta y negocio y él la parte técnica. Muy bien, porque ahí pivotáis hacia software as a service, ¿no? El SaaS, el software as a service, y un poquito... Era como la idea anterior, ¿vale? Pero tenemos los primeros clientes, uno fue el London Business School, el otro el IE, qué coincidencia, de educación, ¿no? Y sabías venderles mejor. Claro, también, ¿no? Que conocía el problema que tenían, porque todos al final en educación hacen eventos para captar alumnos o conferencias para compartir conocimiento y todo eso, entonces lo conocía muy bien ese mundo. Y entonces básicamente ellos lo que necesitaban era una herramienta, porque Eventbrite en aquel momento y siempre es más como su marca, y al final ellos lo que captan es tu base de datos, ¿vale? Y el otro gran competidor que había era también todo con su marca. Y nosotros vemos un nicho, una necesidad, que era estos organizadores muy top, no quieren que el software con el que organizan la conferencia, la URL, el dominio, la marca, sea la suya. Ellos trabajan mucho la marca, entonces quieren que todo sea su marca. Entonces es donde nosotros montamos como el primer realmente software, todo en uno de gestión de eventos, marca blanca. Y dices que perdéis la parte de promoción, que es algo negativo porque no hay más gente que os pueda conocer y de esa manera poder contactaros y tal, pero aún así seguisteis creciendo. Eso te lo quiero preguntar también, ¿no? Tú estás acostumbrado a generar leads, a gestionarlos y tal. ¿Cómo lo hiciste en esos inicios? Una vez tuvisteis el software listo, que obviamente es un continuo de ir desarrollando, de ir testeando, ¿cómo lo haces para ir haciendo que la gente lo conozca, llegar a esos contactos top como son Audi, Danone, etcétera? Pues claro, es que en los primeros negocios el que cerró, el de la lista de eventos, claro, era una lista de eventos, básicamente. Entonces, ahí ya
así que yo fueron 2 o 3 años, quieras que no, hasta que se cerró, claro, yo ya sabía quiénes eran los organizadores de eventos. No teníamos las relaciones, pero sabía. Entonces hay una parte de emailing, hay una parte de cold call, de coger el teléfono, y hay otra parte de ir a eventos. Como emprendedor, aunque tengas un modelo free o lo que sea, tienes que pensar, voy a conseguir mis primeros 5 clientes de pago y centrarte en eso, porque muchas veces como emprendedor tú piensas en algo muy grande, y yo todo lo que he hecho, aun cuando he conseguido cosas muy grandes, pero nunca he pensado, hostia, que luego si esto hablamos, ¿no? Voy a ser embajador del gobierno británico. ¿Tú te imaginas que alguien que llega a Londres sin trabajo, ni contactos, ni nada, se imagina que 5 años después va a ser? No, pero yo siempre he pensado en 2 pasitos por delante mío y sin ponerme límite. O sea, voy a poder llegar donde sea, pero siempre 2 pasos. Entonces esos 1 paso o 2 pasos era eso, voy a empezar a contactar con todos los organizadores de eventos que sé que son potentes y que son mi target. Y mi target era gente que organizaba entre 5 y 10 conferencias al año, ¿vale? Una de por lo menos 300, 500 asistentes y el resto de sobre 100, 150 asistentes. Me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? El tema de la planificación es algo que a mí, por lo menos personalmente, me ocurre también. A veces me preguntan, ¿cómo te ves de aquí 5 años, aquí 10 tal? No lo acabo de plantear, me pasa más lo que has dicho. ¿Tú recomendarías entonces eso? El pensar más en qué voy a hacer este año, qué voy a hacer esta semana y tal, y obviamente pues va viniendo lo demás, ¿no? Mira, yo recomiendo a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo que coja una libreta A4, ¿vale? Yo la llamo no sé si porque lo leí o porque me lo he inventado yo, no lo sé, sinceramente, pero por no coger el crédito, cuaderno de los sueños, ¿vale? Y te pones objetivos en 5 dimensiones, ¿vale? Está la parte física, ¿vale? La parte material, la parte emocional, mental y espiritual, ¿vale? Y te tienes que poner objetivos por lo menos, si no 5, 10 años, porque cada 10 años somos una persona totalmente distinta. No lo mismo a los 20, 30, 40, 50, 60, y de aquí a por lo menos los 70, 80 años, ¿vale? Lo que quieres en cada una de esas áreas. Y cuando lo tengas por escrito, hazte imágenes, recórtalas y pégalas. Yo en el mío de emocional era tener una familia. Si te enseño la foto de la hijo o hija que yo había soñado, que está esta, a mi hija, fliparías, es la misma. El tema de la visualización es muy difícil que puedas conseguir algo que no eres capaz de imaginártelo. Por lo menos por eso digo, esos 2 pasos delante. El llegar a los primeros 5 clientes costó más que luego conseguir los siguientes 20, los siguientes 50. ¿Cómo fue todo ese proceso, ¿no? De pasar de ser un equipo de vosotros dos a ir escalando, a ser rápidamente 40, 50. ¿Cómo fue A ver, todo esto? realmente a El que partir de llegasen los ahí, fondos de inversión. sí, realmente esos 5 clientes, bueno, estamos hablando de un periodo más o menos de 1 año, y entonces nosotros pasamos de facturar, pues con esos primeros clientes, pues creo que eran 125.000, de ahí duplicamos a 250 en libras. Luego nos vamos al medio millón, del medio millón ya nos vamos al millón, y de ahí del millón, que es cuando ya llega la pandemia, pues llegamos a hacer 350.000 libras, o sea, unos 400.000 euros al mes, y ahí es cuando ya se iba a disparar, pero claro, llega la pandemia, ahí era cuando íbamos a conseguir una ronda de unos 15 millones y se rompe. Nosotros levantamos 8 millones de euros y en la última ronda fueron 4, bueno, la última fue la penúltima, pero en la última ronda importante 4 millones de euros. Que realmente pedíamos 2 y nos fuimos a los 4. Y la gente piensa, ¡guau! 4 millones de euros, ¿no? Ya, pero es que mis competidores directos, 2, levantaron entre 20 y 40 millones. El competidor directo levantó 200 y el líder del mercado levantó 400. Y otro que entró en la pandemia, que se llama Hopin, levantó 1.000 millones. Entonces, con tus 4 millones, ¿vale? Pues a la gente dice, ¡guau! He levantado tal, no sé qué. Pero cuando estás compitiendo con gente que el que menos tiene 20, tiene 5 veces más, pero que tus competidores realmente directos, los que vas y compites con presupuestos 1 a 1, pues tienen 200, 400 y 1.000, ¿qué es? Entonces a nosotros realmente la pandemia nos fastidió. Claro, llega la pandemia, ya eventos presenciales no se hacen, ya son todo eventos virtuales. Luego de los eventos virtuales en el 2021
ya no se hacían eventos porque se demuestra que los eventos virtuales no había engagement, la gente no. Nosotros hemos vivido eventos donde se han registrado, había uno que fueron 2.000 o 3.000 personas y en el evento virtual existieron 10 o 15. Hemos estado a punto de quedarnos sin dinero 7 veces. Wow. 7 veces. Que por eso te digo que la gente desde fuera dices, ve la está historia, triunfando, tal, míralo. no sé qué, y dices, bueno, vale, si luego estuvieras dentro, verías que es otra Sí. historia distinta. Lo que has dicho, ¿no? Al ponerlo en contexto, sí, hemos levantado 4 millones, la gente diría, guau, qué pasada, tal y cual, pero viendo, claro, es un mercado tan gigantesco el de la creación de eventos con empresas multinacionales involucradas y tal, que al ver ese pastel, grandes startups, que no son ni startups, se meten ahí y... Pero sí que me gustaría entender por qué, si con 4 millones se funcionaba, ¿no? De inversión, ¿para qué son necesarios esos 1.000 millones que le metieron a Hop? Este tipo monta una solución que ya había para eventos virtuales, pero la monta prácticamente unos 6 meses antes de la pandemia. ¿Vale? Pero monta algo muy sencillito, porque lo que había era de temas de producción, de audiovisual y demás, para, pues eso, pues grandes eventos, hacerlos también en streaming, ¿vale? Entonces eran más productoras grandes y demás. Este tipo monta algo súper sencillito para que cualquiera que, por ejemplo, es un entrenador o profesor de yoga, pueda hacerlo online. Súper barato. Fue previsor, entre comillas, sí. Súper, lo montó 6 meses antes. Luego te viene la pandemia. Y de repente, de un día a otro, todo el mundo encerrado y no pueden. Y tienes a todos los profesores, entrenadores, todo el mundo necesitando esa plataforma. Claro, el tipo es que en menos de 18 meses empieza a facturar, creo que son entre 100 y 150 millones. Es que las cosas cambian tan rápido. De repente tienes un negocio que te va tan bien. Y hay que entender que, ¿cuántas empresas hay de más de 100 años? Es que las empresas están abocadas a morir, porque al final la situación del mercado cambia. Y lo que antes era poner siempre azulejos, pues ahora se pone tarima. ¿Vale? Y lo que antes era poner, yo qué sé, en las cocinas el mármol o el granito, pues de repente son materiales sintéticos que son mucho más fáciles de colocar, que más baratos, tal, no sé qué. Y de repente ya la gente ese material ya no se lo pone. Y de lo que tú habías vivido y tu familia durante generaciones, pues ahora ya no. Entonces, o te reinventas o mueres. Y si no, mira el número de panaderías que hay de toda la vida, o yo qué sé, las cafeterías. Para tener un bar o una cafetería, joder, necesitas ahí un super cool, ¿sí o no? ¿Cuántos bares de antes hay? Una duda que sí que tenemos la gente que estamos fuera un poco del mundo de las startups, ¿no? Por ejemplo, esos 4 millones, ¿para qué eran? ¿Por qué este nivel de crecimiento de estar con una inversión bajita y de repente captas tanto y otra vez más y más? ¿Qué ocurre? Nosotros ya estábamos en Dubái, la idea era crecer en Dubái, ya teníamos algún cliente en Arabia Saudita y allí pagaban muy bien, y luego la idea siempre fue Estados Unidos, porque los grandes players, todos los grandes players, excepto uno o dos, pero bueno, todos los grandes, son todos americanos. Qué coincidencia también. Llegasteis al punto de ser 80 trabajadores aproximadamente. ¿Cómo se repartía eso? ¿Cuánto eran técnicos? ¿Cuánto eran comerciales? Y también vosotros como líderes, CEO, CTO, ¿cómo se gestiona eso? Ese ritmo de crecimiento tan acelerado, gestionar tantas personas. Pues porque, por mi parte, claro, yo estaba acostumbrado ya en estar en grandes equipos, lo que te decía, en Holt pues éramos 120 comerciales y 300 en televentas, y era a nivel de grupo que eran también, no sé, 11.000 trabajadores a nivel de lo que es Holt y el grupo empresarial y todo eso. Entonces yo para mí, y luego en Castellón ya había estado en comités de dirección y todo eso de empresas de 60 a 100 millones de facturación. Claro, con lo cual para mí tener una empresa de 80 trabajadores o 200, 300, realmente es más difícil gestionar una empresa de 10, 20, 30. Una vez pasas de los 30 a 35, todo cambia. Porque ya hay gente suficiente como para tener uno en finanzas, uno en marketing, otro en tecnología, otro en ventas, y ya tienes una mini estructura de mandos intermedios que ahí ya es meter gente.
Y hemos hecho eventos con la fundación del rey Carlos de Inglaterra, que durante unos años la estuvimos gestionando nosotros. O sea, gestionábamos, hemos hecho eventos con el MI6 y el MI6 ahí asistiendo, que te lanzan una bomba de esas magnéticas, no sé cómo la llaman, para quitar todo el internet, para que no puedan activar bombas. Hemos gestionado el Ministerio de Energía de Arabia Saudita. ¿Tú cómo te sentías en ese momento de más pico? Creo que habíais tenido a vuestra hija, ¿verdad? Sí. He visto alguna foto por tu web ahí, Sí. tú ahí con el ordenador y con ella en brazos y tal. Sí. ¿Cómo estabas? ¿Cómo era ese momento? ¿Eras feliz? ¿Cómo estaba tu mujer? ¿Cómo estabais en la familia? A ver, yo siempre he dicho que es muy importante ir al psicólogo, ¿vale? Y que es bueno ir al psicólogo y demás, pero yo no había ido nunca porque no es. Yo fue darme los 4 millones, ¿vale? Entonces teníamos dinero en la empresa, ¿vale? Yo había recogido dinero, ¿vale? O sea, teníamos a la nueva casa, también nos iban a entregar el nuevo coche, también, todo. Fui al psicólogo. Porque era como que lo tenía todo. Yo es que tengo un sentimiento de responsabilidad tan grande de no decepcionar y de gente que ha apostado su dinero por mí, porque al final en empresas así, startup, realmente donde están apostando es, aunque ellos también por Iván, pero principalmente al que confían es en mí, invierten en ti, en la persona, esa es la realidad. Entonces ese sentimiento de no defraudar y de decir también, tengo la oportunidad de mi vida, no la desaproveches. Entonces hay muchas veces que yo sé, vale, hay que vivir el presente, pero pienso tanto en el futuro y, claro, yo es que juego al ajedrez, ¿no? A nivel de élite y demás, ¿no? Entonces son todo calcular opciones para decir, no, es que tengo que sacarle partido a esto. Por una parte no tengo que decepcionar, pero por la otra tengo que sentirme orgulloso, no decepcionarme a mí mismo en el futuro, que no di todo lo suficiente que hubiera podido dar. Cuando nos dan los 4 millones, a los 10 minutos me levantaba. A los 10 minutos. ¿Tú sabes lo que es irte a dormir? Que el día antes has dormido 3 horas, pero el día antes has dormido 3 horas. Que llevas una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, que duermes 3, 4, 5 horas mal. Y a los 10 minutos estás reventadísimo. Y a los 10 minutos te levantas. Te vas a dormir a las... Hay veces que me iba a dormir a las 9:30. Pero yo siempre intentaba, si dormía a las 9:30, luego me despertaba... No. Entonces intentaba siempre por lo menos hasta las 10, 10:30 no irme a dormir. Y a las 10:40 despertarte. Entonces yo, claro, hasta ahora, hasta la venta, claro, yo mi prioridad 1, y esto va a sonar un poquito mal, era Events Case, la empresa. Luego 2 era la familia, porque aunque viajaba mucho, siempre intentaba estar los fines de semana aquí. Y yo desde el viernes por la tarde, cuando paraba, hasta el lunes por la mañana, no hacía nada. Yo era estar con mi mujer y con mi hija y familia y demás, ¿vale? Porque dijo, si no, esto va a acabar, porque tienes alrededor un montón de gente divorciada y demás, y dices, si ya encima que viajo todo lo que viajo, el tiempo que estoy, encima estoy trabajando, no. Entonces yo una vez estaba en casa, yo ya paraba. Pero claro, cuando 10 minutos digo, esto ya tengo que ir al psicólogo. Y nada, me dio cuatro esto, porque claro, tampoco no era un problema mental y tal. Pues básicamente, tener otro móvil para el trabajo, para separar, para que en esos momentos de estás por la tarde, por la noche, fines de semana, no estar mirando el tema de trabajo, que cuando acabase. Es decir, daba igual que acabase a las 6:30 de la tarde de trabajar, a las 8:30, que a las 10:30, que a las 12 de la noche. Pero que cuando me fuese a cenar, una vez ya me voy a cenar, ya no vuelvo. Yo como trabajaba tantas horas, pues cenábamos, y además era horario inglés, aún estando en Castellón, a las 6:30, 7, ¿vale? Y entonces, claro, pues aún quedaba día, entonces yo me volví a trabajar. Claro, no. ¿Por qué? Porque el trabajo cuando eres empresario es inacabable. Es inacabable. O sea, puedes tirarte todas las horas que quieras, Pues que siempre habrá más. Más equipo y más ideas y más a otro partner, a otro, yo que sé, a otro cliente que puedes ayudar. Cuando tienes, por ejemplo, ya pues 80 personas. Claro, es que todo lo que puedes ayudar a tanta gente y tanta gente que te puede pedir para que les ayudes y demás, todo lo que tú quieras. Pero claro, eso si lo escalas, dices, y cuando tenga 1000 personas, ¿qué pasa? Mucha de la gente que nos escucha también son autónomos, empresarios, ¿no? Entonces te recomiendo, por un lado, el tema del móvil, tener 2. Por otro lado, el tema de que cuando se acabó el trabajo, se acabó.
¿Qué otros consejos también crees que podrían ser buenos para esta gente, ¿no? Que sin querer tenemos la mentalidad de currar, currar, currar y se nos olvida el priorizar correctamente, ¿no? Las cosas importantes. Lo que sí que te diría es qué batallas sí que no quieres perder. Yo tengo claro que mi mujer es un ser de luz, ¿vale? Es una persona extremadamente feliz, que me hace feliz. Mi hija, entonces, eso lo tenía claro que eso no podía. Entonces, qué calidad de tiempo con ella tenía que tener. Entonces, a lo mejor de amigos, de tal, pues básicamente bajarlo a lo mínimo. La salud no me cuidaba y de ahí pues, el sobrepeso, el pelo, el insomnio, viene mucho de ahí, de la alimentación, el viajar tanto, pero lo asumí. Porque al final esto de quererlo todo, pues en determinados momentos de la vida que tienes que empujar, pues es difícil y sobre todo si quieres hacer algo grande. Pero yo creo que por lo menos hay algunas cosas, los mínimos, ¿no? Que decir, esto y esto, yo para mí lo quiero. ¿Tuvo efectos positivos el veniros a Castellón? ¿Crees que el hecho de estar mejor en la familia, tener a tu hija mejor rodeada, etcétera, a ti te ayudó también a nivel profesional? A ver, a mí personalmente me dio esa libertad de tener ya de tantos años de mi mujer, dejarla allí sola con la niña, de tener más libertad de decir, bueno, ahora ya puedo ya, si ya lo hacía, ¿no? De trabajar, pues aquí ya voy a trabajar ya esto y ella ya está tranquila, ¿no? Con la niña ya me dijo, no te preocupes, tú viaja todo lo que te dé la gana y ya está, no te preocupes. Pero claro, a nivel empresarial, el primer miedo que había era si podríamos captar gente suficiente a nivel técnico. Y inicialmente sí. Luego ya empezamos ya a contratar gente en Valencia, luego ya empezamos a contratar gente en Alicante y luego ya acabamos gente pues, que tenemos en Gijón, en Granada y luego pues como teníamos las oficinas en Madrid y Barcelona, pues ir contratando también en Madrid y Barcelona. Entonces Castellón se nos queda a nivel técnico, sobre todo porque nosotros buscábamos perfiles bastante seniors, no buscábamos gente recién titulada, porque aquí en Castellón ahora, y sobre todo ahora, hay mucha gente que sale de FP y no tanto de universidad, pero hay, pero ya a nivel mid y senior que llamamos, gente ya con 3-5 años de experiencia o 5-10 años de experiencia, hay los que hay. Y de también todo lo que estabas comentando del perfil técnico aquí en Castellón y tal, el ver que cuesta conseguir perfiles mid y senior, imagino que nace un poco la idea de hacer el Tech Hub en Castellón, que luego comentaremos también, ¿no? Para conseguir retener el talento aquí en Castellón a nivel técnico y otros perfiles. Pero sí que también quería preguntarte sobre, hemos hablado mucho de comercial, de ventas. ¿Consideras que en España está mal visto el perfil comercial? Así como en Estados Unidos, por ejemplo, has dicho 150 de salario más 150 de variable. Mira, yo te voy a contar, en puerta por puerta, ¿vale? Claro, es que yo todas las experiencias profesionales que tuve en Londres eran con empresas americanas, ¿vale? Entonces es como, claro, he vivido mucho como lo de la película esta de Wolf de Wall Street, ¿vale? Claro, lo de puerta a puerta, eso que salen chillando ahí, motivando. En el puerta por puerta, a lo mejor en la oficina éramos 300 personas, no habían sillas. Tu trabajo era intentar reunirte y hablar con los top ventas. Es decir, lo primero que tenías que hacer y que te enseñaban era que si en una oficina donde habían 300 personas, habían 10 que eran los super top que, yo qué sé, si una persona normal hacía 3 ventas diarias, estos tíos estaban haciendo 5 o 6, cosas imposibles, la gente se mataba por invitarles a tomar un café o a hablar con ellos. Luego un Holt vuelve a ser un poquito lo mismo, pero más que tomar un café, de invitar a alguien a comer o a almorzar, ¿vale? La gente luchaba por eso. Para poder aprender de esa para persona, poder ¿no? aprender. Y cuando ves en España, mucha gente no. Es como, este lo está haciendo bien, es porque está engañando, es porque tal, y esa mentalidad de crítica, envidia y demás, esa es la que da bastante pena en España. Que cuando alguien lo está haciendo muy bien, en vez de coger, y por ejemplo ahora dices, bueno, pues si tú me tienes de ejemplo de que alguien lo está haciendo bien, pues vamos a darle visibilidad, vamos a hablar y voy a aprender de él, ¿no? Los seres humanos, ¿vale? Creemos que somos personas racionales, pero no es verdad, somos personas totalmente irracionales que tomamos decisiones emocionales y justificamos la razón para justificar esa decisión que hemos tomado Esa totalmente emoción. irracional. Vaya. Cuando compras algo estás dispuesto a cambiar y el cambio a nivel antropológico está relacionado con la muerte.
Y tú realmente, si lo piensas, cuando a alguien le estás vendiendo algo, está asumiendo un cambio, porque de repente va a comprar algo que no tenía o va a dejar de comprar algo por comprarte a ti, ¿vale? Entonces realmente es algo que sí hay mucha más emoción y mucho más irracionalidad de lo que creemos. Entonces el mejor comercial del mundo, ¿no? Que es, bueno, voy a lanzar un curso que se va a llamar así, que es el mejor comercial del mundo, se basa en eso, en realmente cómo ser capaz, ¿vale?, de conectar con esa persona y de ponerle fácil el comprar. Fíjate, el concepto no es venderle, es que esa persona entienda que eso es realmente lo que quiere y él mismo te lo compre. Y lo compra por lo que quiere. Y eso es influenciar, que no manipular. Eso se vende el Carnegie. Influenciar es ayudar a alguien a tomar una decisión que le beneficia, ¿vale?, aunque él no la sepa inicialmente, porque hay veces que no sabes lo que quieres. Y si el comercial te ayuda, lo vas a comprar, te ha hecho un favor. No te ha manipulado. Manipular es que alguien haga que tú tomes una decisión en contra realmente de tu beneficio. Eso no es vender. Yo creo que sería importante también el vendedor que decida qué es lo que está vendiendo y que sea algo bueno, ¿no?, para esa otra persona. Es importante el decidir lo que vendes. ¿Te digo cuál es el pensamiento? ¿Cuál? El pensamiento del mejor comercial del mundo, esto es top ventas a nivel mundial, esto es formación, ¿vale? Es el que piensa que si tú no me compras a mí, eres tú el que te lo pierdes. O sea, estoy tan... No es del ego. Te lo pierdes. No va por ahí. Estoy tan convencido que lo que te traigo es lo que tú necesitas porque tú también me lo has contado, ¿vale? No volvemos a que yo te estoy insistiendo. No, tú me has contado tal. Y estoy tan convencido que si no lo compras, estoy convencido que el que estás tomando una decisión errónea y perjudicial para ti eres tú. ¿Te pasó alguna vez con Events Case que hubiese alguna venta importante del software para que se lo estabas presentando, ¿no?, a un cliente final y que le costase mucho ver cómo fue ese proceso hasta que al final realmente sí que vio que era bueno y lo compró? Es que en ventas hay una cosa que se llama tensión, ¿vale? Como decimos que el cambio está asociado a la muerte y nadie quiere cambiar, ¿vale? Nadie te va a comprar si no está dispuesto a cambiar. Entonces, ¿cuándo alguien está dispuesto a cambiar? Cuando siente una falta de control, ¿vale? Entonces, hay algo que él siente que necesita y puede ser algo de lujo, de placer, ¿vale? Un masaje, un reloj, lo que sea, ¿no? Pero hablando de negocios, ¿no?, siente que si no tiene un nuevo, por ejemplo, ERP, sistema de gestión de empresa, pues ve que se le está yendo todo de madre. La facturación, se hacen facturas que no toca, los clientes, reclamaciones, tal, y siente que hay una falta de control. Entonces eso le genera una tensión. Entonces hay diferentes niveles de tensión. Están los estresados, ¿vale?, y están los apáticos. Entonces tú en ventas lo que tienes que ver cuál es el nivel de tensión. Una persona que es apática te dice, bueno, pues sí, pues nos podría ir bien, pero si tú le preguntas, ¿qué pasa si no haces nada? Esa es una de las preguntas clave en ventas. ¿Qué pasa si después de esta reunión no decides nada? Ya no comprarme a mí, sino no comprarle a nadie. No cambia nada. Y te dice, nada, pues ya sabes que no vas a vender. Entonces, ¿tú qué opción tienes? 1, irte. 2, intentarle generar más tensión. Que sea consciente del problema que tiene. Entonces, con esto que te digo, sentir que es él el que se lo pierde, lo que haces es intentar 2, 3 veces a través de historias, ¿vale? Esto es como lo de los seguros, ¿no? Pues decirle, oye, mira, tengo este cliente que pensaba lo mismo, te puedo pasar su contacto y hablas con él, mira lo que le ha ido tal. Luego tenemos a este otro cliente que al final lo ha hecho 2 años después y todas estas han sido las consecuencias. Entonces, en vez de con datos, las historias son muy potentes, porque las historias hacen que la gente se visualice. ¿Qué pasa? Pues ahí hay 2 posibilidades, que sí, que le influyes y le sube la tensión, compra y hace lo que debería, porque tú estás convencido de eso y le va bien, ¿vale? Y perfecto, o no, pues se la suda, ¿vale? Pues se la suda. Y entonces ahí es donde tú piensas, bueno, pues vale, por la indiferencia, pues bueno, pues ya lo volveré a intentar. Él se lo pierde, pero que decías, tú ¿no? como comercial técnicamente has hecho todo lo que tenías que hacer, no te tienes que sentir mal, pues tú te vas y a otro y no pasa nada, si él no ha querido. Entonces, de ahí también el tema de la tensión es muy importante porque en función de ese nivel tú vas a hacer un seguimiento o no. Cuando alguien toma una decisión rápida y emocional en temas como puede ser comprar una vivienda, con tal, de repente, al haberlo tomado irracionalmente, llega la razón
y te puede caer ese contrato, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Que es probablemente la compra más grande que un ser humano en su vida va a hacer. ¿Tú crees que es totalmente lógica? ¿Irracional? Tiene parte racional, ¿no? Tiene parte, pero que si Hay es que yo mucho... quiero vivir ahí porque es que mis padres son de ahí y si me voy de ese barrio es como que ahora no me lo puedo permitir. O vivo aquí por eso y tengo un piso peor que realmente no se acopla a mi vida, pero es que claro, es que puedo decir que vivo ahí y cuando realmente tendría que estar viviendo en otro lado porque es que claro, es que ¿qué dirán? Las historias que nos contamos también, ¿no? A Buah, veces. buah. O decisiones de eso y se vio en la crisis anterior y se va a poder ver ahora también. ¿Tú crees que necesitas el mismo piso cuando tienes 22 años que cuando tienes 30, que ya 30, 35, que vas a tener tu primer hijo o no, a cuando tienes 70 años? Entonces, a lo mejor debes hacer un poco... Yo, por ejemplo, todas las compras que he hecho, aun cuando han sido para mí, siempre he pensado que en X años eso ya no a lo mejor se acopla y que eso tiene que tener una salida. Me está gustando mucho ver, yo antes te he preguntado sobre el tema de la planificación a largo plazo y me has dicho que es importante, pero al mismo tiempo también piensas mucho en el presente, etcétera. Y has mencionado el tema de jugador casi profesional, ¿no? O profesional de Bueno, ajedrez. de élite, sí, bueno, lo De- máximo, de jugar Opens internacionales y demás. Cuéntame Sí. sobre eso y cuánto te ha enseñado el ajedrez en el mundo de los negocios. Bueno, el ajedrez, que yo empecé con 10 y el primer torneo que juego ya lo gano. El tema está que en Castellón es que te enfrentabas con gente de Barcelona, Madrid, que iban con entrenadores, bases de datos, cuando aún no había ni casi ordenadores y ellos ya sabían todo lo que... Y nosotros en Castellón pues teníamos los recursos que esto. Yo creo que bueno, con entrenadores, que nunca tuve realmente un entrenador formal, hubiera llegado muchísimo, muchísimo más lejos. Pero mira, una de las conclusiones es esa. Uno, los mentores. Tener gente que te ayuda a esos 2, 3 siguientes pasos, que te enseña todo lo que tiene y que no le importa echarse a un lado cuando llega un momento que dices, no, es que yo voy a seguir a los otros 2, 3 pasos. En el ajedrez era duro porque tú a lo mejor ganabas en la jugada 35 y luego cuando lo revisabas con los compañeros o con el entrenador, ¿vale? En el club, te decían, ya, pero es que en la jugada 12 has hecho esto que ya hubieras tenido ventaja. Y en la jugada 19 ya lo hubieras ganado y no en la jugada 35. Entonces, aun cuando ganabas, ¿vale? Siempre lo habías hecho mal, ¿no? Siempre había una jugada, ¿vale? O una variante en la salida y demás que era mejor. Y claro, en el ajedrez no hay edad. O sea, yo con 11 o 12 años puedo estar jugando con una persona de 70 años que lleva 50 años compitiendo en ajedrez. Luego ya el ranking sí que cogen las categorías, pero tú jugar ahí pues 150 o 300 jugadores en un Open internacional y todos juegan contra todos, ¿vale? Y luego es la vida. Claro, yo ya desde pequeñito, yo siempre estaba rodeado de gente, igual que un poquito lo de las ventas, como te dije, pues claro, los compañeros nuestros, los entrenadores jóvenes, eran gente pues de la universidad 20-25, que nos duplicaban la edad, pero luego había gente de 40, 50, y íbamos, yo con 12 años viajaba con gente, a lo mejor tenía 50 o 60 años. Llega el año 2020, llega la pandemia, un cambio radical a nivel mundial en toda la economía, pero toca de lleno al mundo de los eventos, ¿no? ¿Cómo viviste personalmente ese momento de corte radical de las perspectivas de crecimiento, adaptarse, ver que en lo digital tampoco se puede hacer nada? ¿Cómo lo viviste? A ver, nosotros ya en febrero se cancela el Mobile World Congress y en Barcelona, entonces nosotros ya antes del cierre, nosotros ya vemos que esto va muy en serio, pero tampoco te lo quieres vivir. Es que me recuerdo cuando nos encerraron, que creo que era un 20 de marzo o por ahí, la gente decía, no, es que ahora pasará Magdalena y para Pascua ya estamos. O sea, es que ese era el pensamiento. Tú imagina antes, cuando ya cerraron el mobile, aún tampoco te creías, bueno, esto son unas semanas y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en 5 meses, más o menos el 90% de la facturación desaparece. Y aún así, ese año crecemos un 35%. O sea, realmente vendemos en 7 meses todo lo que teníamos que haber vendido más un 35%. O sea, de 300 y pico al mes bajáis a 30 y crecéis un poquito y... Sí, una locura. Una locura. Entonces, pero aún así, lo que más daño nos hace
son las Navidades. Cuando viene otra nueva variante, porque claro, tú los eventos a los eventos que nosotros hablamos, claro, son eventos mínimo de 250, 300 personas, estamos hablando de eventos de entre el 90% de los eventos que gestiona Eventscase estarán entre 300 los más pequeñitos a 3.000, ¿vale? Luego hemos hecho eventos de pues, 15, 20.000, 40.000 personas, cosas así, pero el 90% es entre 300 y 3.000. Entonces, claro, esos eventos, un evento de 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, donde incluso la gente paga y es un evento de presupuesto de millones, eso no se planifica en 6 meses. Es que la gente planifica en un año mínimo, ¿vale? Mínimo. Y hay eventos que son 2, 3 años de planificación. Entonces, claro, cuando se rompe todo, la gente dice, vale, pues empezamos con virtual y al año que viene ya perdamos el 2021 y para el 2022 ya pensamos los presenciales. Pero ¿qué pasa? Va cambiando. Que si las vacunas no están, que si luego las vacunas están, que si luego con la vacuna te viene una variante, que cuando ya está todo solucionado viene la Omicron y te lo fastidia. Como lo de la crisis del 2007 que se alarga aquí hasta el 2016. Igual, al final fue una pena porque claro, de los 300, 400K al mes con Dubái, en nada, en 6 meses ya teníamos una pipeline de no sé cuántos millones. Te cortó radicalmente y claro, y de ahí nace entonces Event Tech Hub, ¿no? Que es ahí, creo que continúas como en un Yo estoy más consejo, como ¿no? advisor, digamos, Vale. ¿vale? Del consejo de administración y ayudar en todo, porque al final yo incluso en LinkedIn sigo como co-founder, realmente no soy co-founder, pero yo prácticamente todas las semanas, ayer mismo me vi con Iván, con el CEO de PAT, hablo, si no todas las semanas, cada 2 semanas, a mí me sigue contactando gente, futuros clientes, al final es mi bebé. Entonces dices, yo es que quiero lo mejor para ellos. Entonces, y luego tengo una capacidad también de tanto levantar capital como de la visión internacional que aún puedo ayudar mucho, pero ya no estoy en el día a día ni ¿Por qué tomaste esa decisión de ya hacer esa es lo salida? que se debía, que es lo que decía un poquito lo de la humildad y el saber dar paso. Que te enseñaron todos tus mentores también, ¿no? Claro, yo ya he dado y he aportado todo lo mejor que se podía aportar y ahora en el siguiente paso, pues si hay que fusionarse o que te adquieran o demás, y soy yo el que me tengo que echar a un lado, pues oye, pues me he hecho a un lado. Y es mucho más difícil de lo que parece, porque ya no es un tema de dinero, es un tema de ego, que en el libro lo digo, ¿no? Ahora ya no soy CEO de Eventscase, y quieras que no, dices, ¿y ahora cómo me presento? Entonces, hay muchísima gente que en esta situación entra en muchísimos CEOs que salen, incluso con super exits, que caen en depresión. Por eso, porque pierdes tu identidad. Mi abuelo, por ejemplo, que lo digo en el libro, mi abuelo le fue muy, muy bien, era apicultor, él, y le fue muy bien en una temporada, hizo de los que más, creo que fueron 3 toneladas de miel. Cuando vendió las colmenas, porque claro, eso físicamente era muy esto, cogió una depresión que se moría. Pero para morirse. Y al final la solución fue, no sé si compró 100 colmenas o algo así, y lo tenía como hobby, y eso y el huerto le dio la vida. Pero sin esas 100 colmenas se muere. ¿Por qué? Porque es que al final lo mismo. ¿Tú crees que él lo hacía 3 toneladas para ganar X más pesetas? No, porque si te da bien eso y te gusta, pues este año haces 3.000 y el año que viene pues harás 4.000 porque es lo que te gusta y es un reto y quieres ir a más. Pero es una diversión, no es no es avaricia. Hay gente que sí, hay gente que es mala persona o que es demasiado avariciosa, que lo hará en contra de los esto, pero no todos los empresarios son así. Y esto es algo muy chulo del formato podcast, ¿no? Que nos permite no quedarnos en la superficie, sino que como es una conversación larga, nos permite ahondar en tu historia y así que la gente conozca todo lo que hay detrás de ese empresario que a través de su pasión, de lo que le gustaba, ha aportado empleo y ha creado muchísimo a su alrededor, ¿no? Es que es eso, es que tú dices, si 2 de cada 3 españoles piensan que un rico es mala persona porque hace su riqueza a costa de los demás o ilegalmente, ¿en qué momento dejas de ser un autónomo que es un machaca, ¿vale? Un pringao.
¿vale? Que estás tú ahí abriendo y es todo tú y el horario y horario para esto cobrar y luego que alguien te impague y no sé qué y detrás de la gente también para que te... Bueno, ¿vale? ¿En qué momento eres buena persona, tienes un talento, te gusta o tienes una peluquería, tienes un bar? ¿Cuántos trabajadores necesitas para ya convertirte en un explotador? Es que no tiene sentido. Es que tú ahora eres muy, muy buen profesional en algo y a eso te va bien porque lo haces bien, la gente te quiere contratar y de repente contratas a tu primer empleado. Y de ahí contratas a tus 3 primeros y luego de repente montas lo que se llama un framework, ¿no? Un método y eso lo escalas. Y yo he conocido, por ejemplo, aquí hay una chica de Madrid que se ha venido a vivir aquí a Benicàssim y ella tenía una empresa de fotografía, de temas de fotografía y va a tener, no sé si me dijo, 40 trabajadores. Un modelo de negocio que es de tu fotógrafo tú y ya está, y tener tu estudio a escalarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ya si tienes 40 personas trabajando, ya entonces ya eres un explotador y eres mala persona. No, es pues que, pues eso, pues tienes un amor por lo que haces, que eso la gente está dispuesto a pagarlo porque percibe valor y que joder, que mejor que dar amor y alegrar a la gente, ¿no? Si tú odias la gente que tiene dinero, odias el dinero. Y si odias el dinero, es imposible que tú lo tengas. Y ese tipo de gente, y esto es muy duro, al final hay mucha gente, o hay gente en esta sociedad que está más preocupada de fastidiar al otro por esa envidia y ira y demás, y bueno, y ignorancia también, a mirar por sí mismo y desarrollarse a sí mismo y desarrollar algo que a él le gusta y que, bueno, no tiene por qué ser montarse una empresa, pero trabajar de eso, tal, no sé qué, y irle bien, porque también puedes ganar mucho dinero siendo empleado de alguien. Pero en el momento que una sociedad se centra más en parar a alguien más que mirar de crecer. De todo esto hablas en el libro que vas a presentar próximamente, que es El buen emprendedor. Ahora vamos a ir a esto. Es uno de los juegos en los que has decidido ponerte ahora, ¿no? Después de esta salida de Events Case, aunque sigues como advisor. Ha sido una salida que te permite pues, vivir bien, ¿no? Gracias a esta venta. ¿En qué te estás enfocando ahora? Claro, yo ahora he conseguido lo que se llama la libertad financiera, ¿no? De poder no necesitar trabajar para mantener la misma vida que tenía antes y poder hacer inversiones y poder esto. Entonces yo no sé si te has acordado cuando me dices, ¿quién eres tú? ¿No? Lo primero que he dicho es, a mí lo que me gusta hacer es feliz a ayudar a los demás, que creo es donde viene la felicidad verdadera del ser humano. Entonces lo que he hecho es crear la fundación, que se llama la Fundación EIS, que es para promover el emprendimiento. También como soy presidente de Sasatec, que es la Asociación de Empresas Tecnológicas, también va muy de la mano y a lo mejor proyectos que a lo mejor son más personales que por la asociación, no es que sean contrarios, pero que a lo mejor por la asociación no tienen tanto sentido, pero que a mí sí que me apetece hacerlos, pues hacerlos por ahí. Y luego, pues como me gusta ¿por qué no decirlo? Que parece que suena mal, el dinero y hacer cosas, porque es mi juego desde pequeñito, desde los nada. Cuando fabricabais billetes, tu hermano Claro, y tú, con ¿no? la plastilina y tal, y es como el que juega tenis, le decía, pues estoy bastante con el tema inmobiliario. Yo creo que al final, a nivel de patrimonial y demás, no sé, de patrimonio, el tema de real estate, el tema del ladrillo es muy importante. Y yo lo que he hecho al final es ¿cómo se llama? Diversificar. Entonces, desde tener a nivel más eso, pues real estate, a tener de propiedades, y luego tengo desde todo, desde acciones más de bolsa, renta fija, renta variable, fondos más tipo MSCI o más del Standard Poor's, Bitcoin, altcoins, shitcoins, y entonces en diferentes proporciones, ¿no? De lo menos a lo más arriesgado, pues me he montado mi portfolio y luego lo que he hecho a través de la fundación para promover el emprendedorismo, la primera acción que he tomado es escribir el libro del buen emprendedor también factura, porque al final yo más que a través de escuelas de negocio y universidades, que sí que me gusta, pero yo qué sé, pues en una universidad al final vas a tener 150 o 200 alumnos delante y en una escuela de negocios pues a lo mejor vas a tener 50.
y no todo el mundo tiene acceso a esa formación. Entonces yo lo que quiero es ayudar a cuanta más gente mejor, y entonces a través de la fundación, a través del libro y luego de cursos online que voy a presentar muy baratos, la idea es que, por ejemplo, ahora estoy montando uno de ventas y claro, es que yo estoy ahí poniendo toda... Claro, es que he hecho hasta el curso de técnicas de negociación de Harvard. Te estoy poniendo conocimiento top mundial, ¿vale? Por 50-75 euros. Y la idea es cobrar, uno, porque si no cobras la gente no lo valora, ¿vale? Y dos, porque a través de con ese dinero puedo hacer más acción social y puedo hacer más cosas. Pero lo mismo, ya no es el dinero, es el poder hacer más cosas. ¿Dónde lo podrán ir viendo todo esto? La gente que le interese, porque nos has dado una masterclass Sí, sí. sobre ventas, ¿no? Entonces, quien quiera aprender Sí. sobre esto, ¿dónde lo puede Pues ver? ahora la web, que a ver, espero entre esta semana y la que viene, que ya esté publicada, ahora la que hay borrador, digamos, que es la de josebort.com, pero bueno, la nueva va a ser ya la fundación, que es Fundación EYS, ¿vale? .org. Es una fundación, es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, fundación EYS.org o josebort.com. Y bueno, también tengo los dominios de si me buscas por elbuenemprendedor.com, también son míos, todos redirigen ahí. Y en redes sociales, pues josebort_, tanto en YouTube, que voy a empezar ahora, en Instagram, que empecé ya hace un par de meses, y en TikTok, que empecé esta semana pasada. En TikTok, y estoy muy bien, muy divertido, la verdad que... Una de las preguntas, conectando con lo que has tocado del tema de la inversión, era, imagínate una persona que tiene 500.000 euros, que le llegan 500.000 euros. ¿Tú cómo distribuirías ese dinero entre tu propia vivienda, ladrillo, vivienda de inversión, oro, bolsa, etcétera? Contando también con que podrías coger deudas si quisieras. Pues, a ver, uno es realmente depende, claro, uno es lo que yo haría, ¿vale? Y luego otro es decir, vale, ¿tú quién eres? Uno, ¿qué formación tienes? ¿Vale? Porque a lo mejor yo te digo de hacer algo, pero luego no sabes mantener, porque por ejemplo, yo todo lo que es bolsa y demás, yo lo hago a largo plazo. Yo ya he estado haciendo temas más de trading, de intradía, cuando era un chaval y estaba en la empresa familiar y hacía intradía y demás, y te das cuenta de que, joder, porque dedicas una cantidad de horas que dices que no me merece la pena y que yo, basado en mi negocio, voy a generar más que lo que pueda generar ahí, ¿no? O si sabes de Bitcoin, de criptomonedas o no. Entonces hay que tener un poco de qué sabes y de qué no sabes. A ver, yo creo que mi estrategia es la diversificación. A ver, es verdad que sobre la teoría, si lo metieras todo en uno, teóricamente a largo plazo vas a ganar siempre que si diversificas. Pero yo diría, es que claro, es que no es lo mismo si vives de alquiler, si tienes deuda. Contemos de alguien que no tiene deudas. Yo me quedaría por lo menos 25 o 50 mil euros de liquidez, ¿vale? Que no inviertes o pones en renta fija, en letras del tesoro y te dan, no sé ahora cuánto están dando, creo que un 3% estarán dando o algo así, y tú dices, oye, pues mira, yo tengo no dejo el trabajo, obviamente, porque con 500.000 euros no eres rico. Tienes el trabajo, vas ingresando, dices, tienes los 50-100.000 euros en letras, algo seguro, pero que te da y tienes ese fondo de emergencia y tú para el día a día tienes 5 o 10.000 euros y ya está, ¿vale? Y luego con los otros 400.000, gracias a que tienes el sueldo, ¿vale? Sí que me apalancaría con el tema de los pisos. Creo que hay ciudades muy, muy caras ahora como, bueno, Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, todo esto, pero por ejemplo Castellón, aunque haya subido, en un año ha subido un montón, pero bueno, Castellón es que es un paraíso aún. Yo creo que somos la capital de provincia más barata de España, el precio de metro cuadrado. En el Mediterráneo seguro, sí. Y el Mediterráneo, y luego si empiezas a investigar, aunque Valencia y Alicante estén muy altos, no sé quién el otro día lo comentaba, que si tú miras toda la costa hasta Italia, Valencia y Alicante siguen siendo lo más barato de toda la costa. Es que si tú te vas, no sé si has estado en Cannes, Niza y He pasado, Mónaco, pero ¿vale? sí. Si no, claro, tú ves aquello y dices, bueno, pues no le falta esto aún, aún. Entonces, bueno, Castellón creo que es un diamante en bruto y entonces está para seguir invirtiendo. Entonces sí que compraría varias y a partir de ahí también de decidir, oye, pues más tradicional, pues lo mismo, si tienes muy poquito tiempo, pues tradicional. Si tienes un poquito más de tiempo, pues dices, pues ya hago por habitaciones o depende del tipo de
propiedad, pues le saco más y tengo más tiempo, pues ya hago más vacacional. Pero un poquito lo mismo, entre el tiempo que tengas y el expertise, el conocimiento que tengas y lo que estés dispuesto también a currar, porque con vacacional vas a ganar mucho más, pero también vas a trabajar mucho más. Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto por esos 500 euros de más o 1.000 euros de más al mes? Por decir, ¿vale? ¿Qué porcentaje de deuda cogerías para cada una de esas inversiones en inmueble? Hombre, mínimo un 60-70, mínimo, que es lo que te va a dar el banco. Lo normal es que en las primeras te dé un 70-80 y a medida que ya tienes ya 2 o 3 te van a decir 50, pero puedes sacar un 60-70. Yo la última propiedad me han dado un 100, porque era de la Haya, y de la Haya a través del banco de CaixaBank podías financiación al 100%. Y claro, yo ya estoy como inversor, yo no digo que es vivienda habitual ni nada de esto. Y la bolsa, es que la bolsa estamos en un momento muy raro, y eso que siempre la gente miente mucho, y que el futuro, no, es que el S&P en los últimos no sé cuántos años, décadas, ha dado un 7, un 8%. Ya, pero es que eso no tiene por qué darlo. A ver, lo normal es que sí, lo normal es que sí. Entonces, lo que tienes que hacer es donde tú estás más cómodo. Donde estás más cómodo. Entonces, yo donde estoy más cómodo, como me gusta el real estate, como me gusta la bolsa, y como soy culo inquieto y lo que no sé, pues también invierto para aprender más, como es el tema de las criptomonedas, pero simplemente estar en lo más arriesgado, estar un dinero que no te importa perder absolutamente, igual que ahora estoy con el tema de inversiones en startups, y en startups tú tienes que pensar que el 100% lo vas a perder. Que metas 5.000, 25, hagas un ticket de 50 o de 100.000 euros, tienes que asumir que lo vas a perder todo. Eso no es fácil de asumir, mentalmente. Pero que al final vas a hacer, pues yo qué sé, pues por lo menos 10 inversiones, ¿no? Y vas a tener un portfolio de 10, 20 empresas para empezar, me refiero, en los primeros años, en los primeros 3, 5 años, y que luego de ahí hay 8 o 6 que desaparecerán, 2 que se quedarán ahí ni fu ni fa, una que le irá muy bien y otra que lo petará, que compensará las pérdidas de todas las otras y ganarás. Y a mi hija le digo, tú a partir de los 35 ya no vas a necesitar trabajar, se lo digo. Si me haces caso, no. Tú consigue un trabajo que te guste, pero que ganes lo máximo de dinero posible. Y con esa primera nómina y unos poquitos ahorros, y si no, nosotros te ayudaremos o lo que sea, te compras un piso, que aunque sea un piso que hay que reformar o que hay que... mal, pero no va a ser un piso para ti, va a ser, y tú te pones una habitación y las otras las alquilas. Y sigues trabajando y ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y a los 5 años, seguro, has podido ahorrar para poderte, entre que lo que te están dando y lo que ahorras, a comprarte un segundo piso. Y a los 5 años otro. Y estás hablando que en un periodo de 10, de entre los 20 y pocos a los 30 y pocos, vas a poder tener 3 pisos que te están dando por lo menos 2.000-3.000 euros netos, por lo menos, y te ha cambiado la vida, que dices, no, es que yo no soy multimillonario. No. Pero es que si tú ingresas 2.000-3.000 euros, sobre todo además si vives en Castellón, es que ya tienes una libertad de decir, trabajo en esto, hago lo otro, de poder arriesgarte en cosas, ¿sabes? Tienes un backup, una red de seguridad que te va a poder permitir cosas. Mira, mi abuelo... ¿El de las colmenas? El de las colmenas me dio una opinión sobre mí, ¿vale? Y un consejo, ¿vale? La opinión es que, y de ahí nace una parte de lo del título del buen emprendedor, es que me dijo que a mí no me iba a ir bien en los negocios, porque era demasiado buena persona y me iban a tomar el pelo. Así, palabras. Él no lo dijo desde esto y yo nunca me lo he tomado mal, pero ahora escribiendo el libro me he dado cuenta de que mucho que he hecho ha sido también para demostrarle que no tenía razón, ¿vale? Pero desde el buen esto, no desde el... Y el consejo vital que él me dio es, él hablaba de hombres porque era de otra época, pero bueno, esto aplica a hombres y a mujeres. Él dijo, mira, la mayoría de hombres, prácticamente todos los hombres saben ganar dinero, ¿vale? Pero muy pocos saben ahorrar. Tú ahorra porque cuando venga la oportunidad podrás cogerla. Y nos pudimos ir a Inglaterra y aguantar esos meses de septiembre a febrero que mi mujer no trabajaba y yo iba a 100% comisión. ¿Por qué? Porque nos fuimos con unos ahorros. Nada millonario, ni muchísimo menos, pero nos fuimos con unos ahorros como para poder, por lo menos, poder sobrevivir allí 1 o 2 años.
con unos ingresos mínimos, aunque fuera de camarero. Si no hubiera tenido absolutamente nada, ni 2.000 euros, pues a lo mejor no nos podíamos haber ido. O sea, es una moraleja tan antigua, la que te comentaba tu abuelo, ¿no? Tan antigua como la historia de la cigarra y la hormiga, ¿no? Lo estaba pensando ahora. Que es verdad que falta, ¿no? Escuchar un poco más públicamente lo que vemos en redes sociales, etcétera, el poder hablar de esto, de esa cultura del esfuerzo, de la que tanto habla Juan Roch, de ahorrar, y eso te permite vivir mejor, poder tomar mejores decisiones, ¿no? Es que por una parte, lo que comentábamos, ¿no? Las redes sociales, por una parte, te dan muchísima información y el conocimiento ahora con Internet lo tienes ahí, pero por la otra te venden una expectativa que o llegas ya ahí, pero es que ya da igual que tengas el Lambo. Es que ahora no tienes que tener el Lambo, ahora tienes que tener el Bugatti. Y después del Bugatti tienes que tener el Pagani, porque es que si no, el Bugatti es de fucking panzas. Y dices, pero ¿en serio? ¿De verdad? Entonces, claro, la gente llega a un momento que quit, ¿no? Abandona y dices que yo no voy a poder permitirme nunca una casa. Entonces, que dices, bueno, pues mira, pues me pago mi cervecita, me voy de vacaciones, me salgo de fiesta y al final me gasto más de lo que esto. Yo me acuerdo que nosotros, no sé, el año pasado, hace 2 años, empecé, claro, no mirábamos ahorraba tanto que no miras el dinero y dices, joder, si gano tanto y ahorro tanto, pues me lo voy a permitir. Pero digo, estoy gastando 1.800 euros al mes en comida, en comidas, porque como casi todos los días como fuera. Y luego el viernes salimos de la niña y nos vamos a merendar. Enseguida a merendar, pues que si un gofre, que a la niña le encantan los gofres, tal, no sé qué, y ahora te tomas un batido de eso que son 5 o 6 euros y tal, enseguida 15 o 20 euros, aunque sean los 3, te los gastas. Luego al final nos acabábamos de ir a cenar, aunque no te quieras gastar mucho, 20, 30 euros por persona, y si somos 3 con una niña, 60 euros seguro, aun consumiendo ella menos o lo que sea. Luego el sábado a comer, y ya es una comida un poquito más, somos 3, pues ya te vas a los 70, 100 euros seguro. Luego merendas, bueno, no he hablado de almorzar. Lo que te decía, dedicaba mucho tiempo a la familia, pero al cuerpo y la comida. Luego merendas y luego cenar el sábado. Y luego la comida del domingo. Entonces, claro, lo calculaba y digo, sin haber ido a ningún restaurante de estrella Michelin, ir a sitios de entre 20 euros por lo más bajo, por decir, a 35 40 por persona lo más alto, sin hacer ningún gran dispendio de... ¿Vale? Salían 1.800 euros al mes. Pero es que yo lo pienso y digo, vale, yo tenía una capacidad de ahorro brutal y dices, y no pasa nada y estoy ahorrando, coño, pues me lo puedo permitir después de todos los sacrificios, porque ahora 1 año o 2 años o 3 años me lo pueda, pues maravilloso. Pero luego tú vas a esos mismos sitios que a lo mejor yo voy a comer y ves a la gente con el chaleco, ¿vale? Y que es un menú de 15 euros o 16 euros, y dices, vale, que no es mucho dinero, pero dices, que esta gente está todos los días. Y ese menú de 12 euros, ¿vale? Son 60 euros a la semana, ¿vale? Que al mes son pues 240 euros, que si fuman se gastan otros 200 y pico euros en fumar, ya te has gastado 500 euros, y eso no ha sido aún con la familia en ningún lado. En vez de gastarte 1.800, te gastas ni la mitad de la mitad, ¿vale? Pero solo saliendo el sábado con tu familia, si ya te gastas, sois 4, 25 euros cada uno, 100, ya son otros 500 euros. Claro, ¿cómo te vas a poder ahorrar tu vivienda? Y no estamos hablando de las cervecitas de... Yo es que tenía una empresa de temas de solar, de instalación también de paneles solares y todo eso, y los electricistas mucho, y todos los días a beber cervezas, todos los días, y no es ni una ni dos. Entonces... Por y medio, 2 euritos cada una, tal, y... Claro, la gente no se da cuenta que en esas pequeñas cosas es donde se te da... Yo no era consciente del dinero porque claro, como tampoco íbamos a súper grandes restaurantes y siempre mirando bien el precio y tal, no sé qué, pero luego hice un día el cálculo y digo, joder, que 1.800 euros es una castaña. Madrid, Madrid, Barcelona, Valencia, ¿es necesario vivir en esas ciudades? Si eres camarero o trabajas en la obra, ¿de verdad que es necesario? Como cuando yo me fui a Londres, ¿era necesario para trabajar puerta por puerta o de enfermera irnos a Londres y pagar más del doble de alquiler y de transporte y de todo? Es que no es necesario. Yo cuando voy a Madrid o a Barcelona y ves a tanto, por ejemplo, inmigración, y yo he sido inmigrante, en bares, abriéndolos a las 6 de la mañana,
y que tienen que salir de su casa a las 4:30 de la mañana porque tienen que coger un autobús, abrir allí a las 5:30, 6, para luego ganarse sus 1.300 o 1.500 como mucho, pues no puedes conseguir ese trabajo, no digo en Castellón, pero yo qué sé, en cualquier otra ciudad más pequeña y vas a vivir mucho mejor. Pues pasamos al apartado de Castellón y cerraremos ya después con las preguntas breves. Respecto a Castellón, tú tienes un proyecto que sé que te entusiasma, que es el tema de hacer un tech hub, ¿no? De montar un lugar en el cual efectivamente atraer empresas tecnológicas que puedan contratar a todo este talento que hay aquí, que se quede, que crezca, que madure. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué falta para que llegue a buen puerto? A ver, eso es un proyecto que inicialmente ya desde hace años se presenta desde Sarsatec y el CEI a Consellería, luego se ve en el puerto, ¿no? A través del puerto, y ahora ya ha pasado manos a la Consellería, ¿no? Para que haga la reforma de los antiguos cines del Grao, y eso es un proyecto que es maravilloso. Entonces nosotros desde Sarsatec la idea es, y yo con la fundación, es apoyar en todo, y luego ya el papel que tengamos, esto, porque claro, ahora ya tienen que hacer, entiendo que es la reforma, invertir no sé cuánto dinero en reformar todo aquello, a abrirlo al público, empezar a promocionarlo y demás. Entonces, no lo sé, también con el tema de la Dana no ha ayudado nada. Los fondos a nivel de las consellerías y de la Generalitat están muy enfocados a todo el tema de la reconstrucción y demás, con lo cual no te digo que esté parado, no, que yo sepa no está parado, pero que es un tema público y que va, y bueno, pues eso, va al ritmo que va, porque también es que con lo de la Dana pues ha perjudicado mucho, pero que creo que es muy necesario, porque es que Castellón, esto es un paraíso, la gente cuando viene, esto es un paraíso. Yo me acuerdo cuando traía y hacíamos las fiestas de 1 o 2 veces al año, cogíamos a todo el mundo, ¿vale? Y claro, tú ves a los ingleses o a los de Dubái, que te los llevas por aquí. El menú, esto estamos hablando justo antes de la pandemia, 9,90. En un sitio que dices, pero ¿cómo? Entonces yo me acuerdo al de Dubái, al Jason, se lo preguntaba, y ¿cuánto crees que vale? Y me dice, a ver, por lo como me lo dices, o es muy caro, pero seguramente conociéndonos, esto será muy barato. Claro, ellos, que la lechuga, los alimentos en Dubái, todo es carísimo, ir al supermercado, muchas veces te vale más la pena ir a un restaurante que comer en casa, en Dubái. Entonces, se hacía, dice, ¿cómo que puede ser 9,90 en un sitio que estamos en la playa, en un sitio de tipo chill out, con música de fondo, un menú de tres platos, a ver, que no necesita ser tan barato, pero que esto es increíble. Yo ahora vivo ahí en el Grao y vivo en la playa. ¿Sabes lo que es bajar un 15 de agosto a una playa de arena fina con una cristalina enorme, y un 15 de agosto a las 12 poder prácticamente plantar a primera línea, y si no te pones a segunda, pero ves el mar, que se lo digan los de Peñíscola o Benidorm o demás? Es que no tiene precio, a unos precios que no tiene ningún sentido. Tú ahora en el Grao, ahí por la playa, puedes encontrar adosados de 150 a 200 metros cuadrados por 350.000 euros, que antes, hace nada, estaban en 250.000. Y ahora vengo de Alicante, de un amigo belga que comercializa muchas propiedades en la zona de Benidorm, Villajoyosa y todo esto. Y es que cualquier pisito vale eso, vale 350.000, pero es que un adosado ya te vale 600.000 y un chaletito te vale ya 800.000 euros. ¿Tú sabes lo que te compras aquí, hasta en Benicàssim, que es así un poco lo más caro, con 800.000 euros o 1.000.000 de euros? Hay gente que me lo comenta, ¿no? Que tiene miedo de a ver si estamos yendo a otro boom otra vez. Como has dicho, en el último año ha crecido muchísimo el mercado. Desde la pandemia ha crecido de 980 euros metro cuadrado útil, hemos crecido a casi 1.300 euros metro cuadrado útil en Castellón, que es un crecimiento muy grande, ¿no? ¿Tú crees que estamos en una burbuja o crees que estamos todavía infravalorados? No, porque es que no sé si eran las estadísticas, que creo que en el último año la provincia de Castellón había aumentado en 30.000 personas. Creo que eran 30 o 35.000 personas. Y creo que en Castellón es la mayoría, creo que son 15 o 20.000 personas. Si tú ahora en el Sensal, que es donde quiere vivir prácticamente todo el mundo, ¿no? Han hecho 5 o 6 bloques a una media de 50 pisos por bloque,
son 300 familias. Si han venido 15 o 20.000, ¿qué son? Si es que lo que sientas más oferta y que ayudar a que pisos vacíos se reformen y salgan y construir, porque es que hay gente, y es lo que digo, esto es un paraíso. Esto es un paraíso. ¿Por qué está viniendo toda esta gente? ¿Hay crecimiento por parte de la industria, más oferta de empleo también? ¿Hay gente que trabaja en remoto? ¿Qué está pasando? Yo, por ejemplo, estoy conociendo muchos ucranianos, por ejemplo, también por el tema del tema de la guerra y todo esto, pero es que el mundo está, no está bien. Y si tú miras gente de Venezuela, de Colombia, a Argentina, hay, pues eso es lo mismo que yo emigré a Londres, hay muchísimos de estos países que el mejor sitio para venir, ya solo por el idioma, es España. Y que ya se están dando cuenta que ¿por qué me voy a ir a Madrid o Barcelona? Pues ya miran segundas ciudades como Valencia, ya Valencia ya esto, y van a ir viniendo y lo vamos a ir viendo. Yo se lo digo a mucha gente, La Salera, hasta hace nada, hasta hace un año, 2 años, tú escuchabas español, rumano, ¿vale? Y ya empezabas a escuchar un poquito de árabe, ¿no? Pero poquito porque normalmente ellos pues, hablan español y demás, pero bueno, da igual. Ahora, yo de muchos fines de semana que voy, cada vez que voy, escucho inglés, gente hablando en inglés. Cada vez va a haber más extranjeros con poder adquisitivo que van a venir. Tú ten en cuenta que un americano, igual que yo decía de 300.000, alguien, un comercial, o sea, hay muchísima gente con sueldos de 200, entre 200 y medio millón. Entonces, que es una pareja que entre los dos ganan entre medio millón y $1 millón al año. Es que esa gente en 10, 15 años ha ahorrado sus 5 millones, por decir, ¿vale? Y ese piso que tú ahora ves increíblemente caro de €1 millón en Valencia, no lo es. Y pueden perfectamente pagarlo en 1,5 millones, 2 millones. Y lo que tú aquí consideras en el Grao de Castellón o en Castellón una vivienda por 400 o 500.000 euros, que dices ese piso es caro, ¿vale? Pues es que esa gente poco a poco va a ir viniendo y pagar 700.000 no va a ser caro. Si es que vivimos en el paraíso. Hay gente a nivel internacional que está valorando España y concretamente Castellón y les atrae Y luego ya ingleses, alemanes, franceses, de lo más que hay realmente aquí, por ejemplo, por la Castellón y demás, son sobre todo franceses. Tú vete a veranear a Francia. Yo que estuve en Cannes, Niza, Mónaco y todo eso, es que es una pasada. ¿Y qué debilidades y puntos de mejora ves que tenemos a nivel económico, comercial en Castellón? Aquí, yo por lo que me toca a mí, a nivel tecnológico, creo que necesitamos más y más empresas tecnológicas, más grandes, para atraer, para no tener esa falta de talento, porque si hay falta de talento las empresas no van a venir y si no vienen las empresas tampoco se va a generar. Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces yo creo que hay que atraer más empresas tecnológicas, aunque eso genere pues que la masa salarial aumente un poquito, pero no sé, es la mentalidad de que al final a largo plazo va a ser muy beneficioso, ¿vale? Y luego va a generar muchísimo más trabajo, consumo, esos son impuestos, y va a crecer mucho la ciudad. Y luego es que simplemente por un tema de tamaño, es que hay que construir más, sin ninguna locura, pero es que hay que construir, es que no, es que es lo que te digo, pues si ha aumentado 15 o 20.000 personas en un año y algo, 500 viviendas no hacen nada. Pues gracias, José. Vamos a pasar ya a las preguntas rápidas y cerraremos ya. ¿Vale? Una frase que le dirías al joven José Bort que estaba comenzando. Bueno, mi frase de toda la vida es lo conseguí porque no sabía que era imposible. El mejor consejo que te dieron tus padres. Mi abuelo, el de la mayoría de los hombres saben ganar dinero, pero no ahorrar, ahorra y cuando aparezca la oportunidad la podrás coger. ¿Startup o empresa tradicional? Bueno, ¿por qué no las dos, no? Y hacer una disrupción en una empresa tradicional, ¿no? Que ahora con el tema de la IA van a todos pasar por ahí. Pero bueno, startup, que es más... hay más cambio, más rápido. ¿Invertir en criptomonedas, sí o no? Sí, hay que estar. Es el futuro, pero hay que saber un poquito lo que estás haciendo. ¿Tu libro favorito? Mira, te voy a decir dos. El de toda la vida es el de Dale Carnegie, que es la Biblia, eso hay que leérselo todo el mundo, todo el mundo, niños, gente mayor, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eso es la Biblia de las relaciones humanas. Y el último el último no, pero uno de los últimos que me he leído, te lo tienes que leer. Morir con cero.
y va de que tú al final cuando te mueres, que tu objetivo debería ser morir con 0 euros de patrimonio. ¿Vale? Que no significa que lo vayas a quemar, que no vayas a donarlo y ayudar a la familia o a tus hijos, todo eso. Un concepto muy, muy interesante. ¿Tu lugar favorito en la provincia de Castellón? Joder, ahí en mi casa, ahí lo que es la parte esta de donde está el Penguins, desde el planetario hasta todo el tema este de la playa, el Soleil y todo esto, hasta... ¡Buah! Eso es una maravilla. Mi playa favorita también. Esa isla del Boramara. ¿Lo más importante en una casa es? Tu familia. ¿Lo mejor de Castellón es? Es que es una combinación de está todo cerca, es para muchos sitios que es segura, y yo la seguridad por todo lo que me ha pasado es muy importante. No hace mucho frío, no hace mucho calor, es que estamos estratégicamente en un lugar privilegiado de todo el planeta Tierra. Si lo piensas, porque ya vas a Alicante, ya suben 3 o 4 grados en el calor y vete tú a Alicante o a Murcia a pasar el verano. Si te vas la costa un poquito más para arriba, toda la costa, yo siempre la he visto bastante ventosa, toda la parte está de Tarragona, y si te vas a Barcelona o Girona y demás. Entonces, y aquí no, ni nos hace viento, ni nos hace demasiado calor en verano, ni nos hace demasiado frío en esto. Es segura, sanidad, seguridad. Es que es un combo difícil de superar. Y la última, ¿a quién te gustaría que traigamos a este podcast? Hombre, yo creo que a Rubén lo tenéis que traer, a Rubén Colomer, que es el que ha montado el primer fondo de Venture Capital especializado en IA de 50 kilos. Lo tenemos aquí en Benicarló. Hay que traerlo. Es que hay muchísimo talento en Castellón y muchísimo. Entonces yo lo que te quiero agradecer sobre todo es conmigo, como hiciste con Paco Culmod, y espero que lo hagas con Rubén y con gente así, es la visibilidad, porque nosotros las empresas tecnológicas o los empresarios tecnológicos, a nosotros no tenemos esas grandes fábricas que tú vas por la carretera y las ves, y muchas veces la gente se cree pues, que somos 4 startups y demás, y no, somos uno de los principales sectores por tamaño, y yo sin duda somos el sector más importante y más influyente ya no en el futuro, sino ahora. Pues mil gracias, José. La verdad que ha sido una conversación espectacular. Yo personalmente he aprendido mucho y es una historia inspiradora la que tienes. Muy ilusionante también todo lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo en Castellón. Así que mil gracias. A ti.